ahí fallé. Don Alberto está. Así que vamos a partir del tiro con la profesora. La modera en el cielo. ¿Ahí? Ya, buenas tardes a todos y todas. Un gusto tenerlos acá. Agradecida nuevamente de la oportunidad que me da la Escuela Sindical, en este caso del Centro de Estudio Aurora, de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica, de poder compartir un poco algunas precisiones o algunos conceptos que les podrían servir el día de mañana para negociar, en este caso colectivamente con las empresas empleadoras. Y dentro de lo anterior, en una materia que es bastante álgida al momento de poder en el fondo enfrentar una negociación colectiva. ¿Por qué? Porque claramente si hay una escena en la que la parte empleadora y la parte sindical están en franca desventaja es precisamente en el tema contable, en todo lo que es los conceptos a propósito de la contabilidad. Y eso es por un tema de acceso también, o sea, no tenemos como sindicato el mismo acceso que sí tiene la empresa respecto de información, en este caso de carácter contable. Vamos a organizar nuestra presentación aquí con Bastián. Voy a partir yo con los conceptos jurídicos básicamente relacionados con los momentos en que la información contable pasa a ser relevante a nivel de negociación colectiva. Cuándo hay que fijarse, por así decirlo, en los números, ¿ya? Y respecto de qué números autoriza la ley a poder pedir, en este caso, mayor tipo de información. Tras lo anterior, y entrando de lleno ya el tema de números, Bastián nos va a ayudar con todo lo que significa ya los conceptos contables propiamente tal, balance, estado de resultados, etcétera, todo eso. Desde ya les pido mis disculpas porque tras mi exposición voy a tener que ir corriendo yo, precisamente a negociar colectivamente, en este caso en el marco de la negociación colectiva del Colegio Alemán, para poder arribar a buen puerto pese a lo que el Código del Trabajo le hace a los sindicatos y lo que nos permite hacer en el día de mañana. ¿Ya? Ahora, cuando uno habla de contabilidad a propósito de la negociación colectiva, lo cierto es que hay que tener una serie de prevención, porque nosotros no hablamos de números por números, ¿ya? Cuando se negocia colectivamente, uno tiene que hablar de números en relación con derechos. O sea, no me interesa básicamente si la empresa tiene o no tiene plata, sino que me interesa ver dónde están focalizados los recursos para yo poder asociarlos al código y pedir información respecto de ello, ¿ya? Les adelanto desde ya que lamentablemente por la estructura de la negociación colectiva que existe en Chile, nosotros nos mantenemos en este momento en un escenario de negociación colectiva por empresa, a diferencia de las legislaciones comparadas en que tienen procesos de negociación colectiva por rama, por ejemplo, por gremio, en que se juntan todos los industriales, todos los profesores y negocian en conjunto. El tema es que como nosotros tenemos un modelo de las relaciones laborales asociado a la negociación colectiva por empresa, lo cierto es que podemos pedir información contable solamente respecto de esa empresa, ¿ya? O sea, el esquema general en el fondo condiciona la exigencia de materias contables a propósito de la negociación colectiva. Si yo estoy negociando con un empleador que puede ser líder, por ejemplo, no tengo cómo saber si líder está percibiendo más o menos plata que Jumbo, para efectos de poder negociar en el fondo condiciones de mejora laborales. Tampoco tengo cómo saber cuánto está ganando la misma persona con la misma función del Jumbo en relación con el líder, cuánto gana el cajero de líder, cuánto gana el cajero de Jumbo, etc. Porque como negocio con líder, solo con líder y nada más que con líder, ya insisto en llamarle líder, me niego a llamarle Walmart, ¿ya? Solamente con líder no voy a poder ir más allá de lo que el líder está haciendo, ¿ya? Y eso es nefasto porque no tenemos parámetros de comparación. O sea, no sabemos cómo se comporta el mercado para efectos de poder determinar cuánto gana la gente, cuánto está ganando en promedio un cajero, un reponedor, un administrador, un encargado de remuneraciones, etc. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho ojo en el fondo como dirigente para efectos de estar muy al tanto, al día o en contacto con otros dirigentes de empresas distintas para poder ir intercambiando información de cuánto nosotros estaríamos percibiendo en el fondo en términos contables a propósito del mercado en torno a la función que nosotros estamos desempeñando, ¿ya? Ahora, ¿cuándo es relevante hablar de contabilidad? Hay dos momentos que son claves dentro de los procedimientos de negociación colectiva. Uno está amarrado a la respuesta del empleador.
por un concepto que es nuevo a raíz de la aplicación de las modificaciones, las últimas modificaciones del sistema de negociación colectiva. Y este momento es el momento de respuesta, porque la respuesta contiene un nuevo requisito dentro de la normativa del Código del Trabajo que se denomina piso, ¿ya? O sea, todos sabemos lo que hemos negociado, ¿ya? Sabemos que en este momento cualquier respuesta de la parte empleadora tiene que remitirse por lo menos al piso de negociación, ¿ya? Por lo menos al piso de negociación. El problema es desentrañar contablemente qué es piso, ¿ya? Porque ya el concepto jurídico de piso es complejo, ¿ya? El piso, o lo que busca, por así decirlo, el concepto de piso que está en la norma que yo les expongo ahí, el 336 del Código del Trabajo, es un concepto que apunta a una idea que ya se implementaba previamente en las negociaciones colectivas, que es negociar sobre lo que tengo y sobre lo que tengo aumentar, pero nunca disminuir, ¿ya? O sea, yo siempre me planteaba, antes de la reforma, de la última reforma del año 2016, en que no había piso, ¿ya? Salvo para efectos de instancias posteriores en la huelga, ¿ya? Que si acaso iba a existir un sindicato que iba a negociar colectivamente para perder plata, ¿ya? O sea, no creo que nadie aquí se siente con su empleador a platicar respecto de cuánto yo podría disminuir mi sueldo en este año, ¿ya? Entonces, jurídicamente no era relevante, previo a la reforma, hablar de beneficios, porque se entiende que todos negociábamos para poder obtener beneficios, ¿ya? Ahora, se introdujo el concepto de piso, dijeron ya, el piso es un requisito de la respuesta al proyecto de contrato colectivo por parte del empleador. Pero el piso tiene dos ideas esenciales, una el derecho y otra el contable. Fíjense, cuando nosotros hablamos de piso, lo que decimos es que la respuesta del empleador tiene que tener por lo menos idénticas estipulaciones a las que posee el instrumento colectivo vigente. Lo que menos puede ofrecer una empresa a su sindicato en su respuesta es lo que ya tenemos, ¿ya? Pero cuando nosotros hablamos del concepto de piso traducido en términos contables, tenemos que tener presente dos factores. Primero, la Dirección del Trabajo ya dijo en sus dictámenes aclaratorios que cuando hablamos de beneficios del contrato anterior que se tienen que replicar en la respuesta, estamos hablando de beneficios pecuniarios, ¿ya? O sea, si mi contrato original decía yo gano 100, lo mínimo que me puede ofrecer la empresa en la respuesta al proyecto de contrato colectivo es 100. ¿Ya? Sin embargo, en una interpretación extremadamente literal, restrictiva y que es atentatoria contra la libertad sindical, la Dirección del Trabajo ha interpretado que no se encuentran en el concepto de piso, ¿ya?, derechos que no sean avalables comercialmente o pecuniariamente. Por ejemplo, si existe dentro del instrumento colectivo una cláusula que diga, ¿sabe qué? Yo me comprometo como empresa a mantener el mejor de los ambientes laborales. ¿Ya? Como esa cláusula no se traduce en términos pecuniarios, se entiende que esa cláusula no es parte del concepto de piso. Entonces lo que nosotros tenemos ahora dentro de un procedimiento de negociación colectiva es que la respuesta del empleador tiene que ser idéntico a los beneficios avaluables en dinero que ahora tengo. Por lo tanto, los que no son avaluables en dinero se salen de la idea de piso, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener súper claro qué es lo avaluable en dinero, ¿ya? ¿Qué es básicamente lo avaluable en dinero? Ahora, si yo tengo un instrumento que es el vigente y estoy empezando a negociar colectivamente, para poder en el fondo analizar si lo que me responde la empresa es idéntico a lo que tengo, es la ley y no en el fondo la interpretación contable lo que me va a decir qué es lo que tengo, ¿ya? ¿Qué es lo que dice la norma? Dice que se van a excluir, fíjense, del piso de negociación la negociación de la reajustabilidad pactada, los incrementos reales pactados, los pactos sobre condiciones especiales de trabajo y los beneficios que se otorgan solo con motivo de la firma del instrumento colectivo. Y ese beneficio último es el bono, el bono de término de conflicto, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que me están diciendo aquí? Y aquí cuando ya la ley se pone mañosa, porque esto es una norma hecha por ingeniero, no por abogado, ¿ya? Si hubiera sido por abogado, habría sido peor, o sea, te digo que el enredo habría sido más grande. Lo que me está diciendo acá es que yo solamente voy a tener dentro del concepto de piso lo que yo tengo más un reajuste de carácter legal, no un reajuste de carácter convencional, ¿ya?
Y cuando nosotros hablamos de reajustes convencionales, seguramente ustedes lo han escuchado en sus mesas, nosotros estamos hablando de incrementos reales de remuneración. ¿Ya? Si yo tengo un IPC de un 1,2, por ejemplo, no puedo negociar bajo el 1,2, porque el 1,2 se me aplica por ley. ¿Ya? O sea, es la ley la que está diciendo, todas las remuneraciones se van a reajustar conforme a los parámetros legales, incluyendo IPC. Por lo tanto, ¿para qué voy a negociar lo que la ley me está dando? Tengo que negociar por sobre lo que la ley me está dando. ¿Ya? Y en este sentido es lo que nosotros denominamos incremento real. Si ustedes analizan seguramente los instrumentos que tienen vigentes en su empresa o los proyectos de contrato colectivo o de instrumento colectivo ahora, seguramente van a tener una cláusula de reajuste a propósito de las remuneraciones y al final del instrumento van a tener una cláusula de reajuste general que va a decir, conforme, qué sé yo, el 63, 173, 45 del Código del Trabajo, las remuneraciones se van a ir reajustando conforme a ley. ¿Ya? Entonces, el piso es lo que yo tengo, pero reajustado. No lo que yo tengo incrementado. ¿Ya? No lo que yo tengo incrementado. Si yo como sindicato pillé volando bajo la empresa y dije, ¿sabe qué? Usted me va a reajustar un 5%, el reajuste legal fue un 1,5 porque es IPC y el diferencial es el pactado. Por lo tanto, en el momento del piso va a valer solamente el legal y el pactado se va a ir. ¿Ya? Entonces, si se fijan, el término de piso tiene tras la regulación, en este caso que le da el 336, una redacción bastante engañosa. ¿Por qué? Porque el piso no contiene ni respeta las incrementos reales de remuneración que ustedes puedan como dirigentes pactar respecto de los trabajadores que representan. ¿Ya? Si yo gano 100 y pillé volando bajo y dice, ¿sabe qué? Increméntese a un 110 mi remuneración. Perfecto, yo en este momento gano 110. ¿Ya? Sin embargo, al momento del piso no voy a estar ganando 110, no me tienen que responder 110. Voy a estar ganando 101,5 por así decirlo, que es el IPC más la remuneración que tenía antes. Porque lo que realmente incrementó, que es la remuneración pactada, no se va a incluir acá. ¿Ya? Entonces, si a ustedes les contestan incluyendo la remuneración, o sea, el reajuste pactado, quédense. O sea, por aquí pasó, digamos, porque esto es tan complicado para los sindicatos como para la empresa. ¿Ya? Por aquí pasó. Entonces, porque legalmente lo que busca el legislador, siempre piensen que este es un legislador anti-sindicatos, anti-negociación, anti-huelga, pese a lo que le digan. Lo que busca el código es que usted no negocie, no pacte, no tenga instrumento, nada de eso. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes hablen de piso, tengan súper presente de lo que les tienen que respetar legalmente es los incrementos de carácter legal y no los convencionales. ¿Ya? No lo que yo pacte por sobre el IPC. Y es lógico que sea así porque en el fondo la reajustabilidad legal lo único que busca es que la plata no deje de valer, por así decirlo. Si yo ganaba 100 y con eso me compraba 2 manzanas, la idea es que el IPC, si lo reajusto así, al final de la vigencia del instrumento pueda seguir comprando las mismas 2 manzanas que compraba al principio. Nada más que eso. Es mantener el valor de adquisición del dinero, nada más que eso. ¿Ya? Si usted logró incrementarlo y logró tener una remuneración que en vez de 2 le permita comprar 3 manzanas, cuando le contesta el piso, el empleador tiene solamente que respetar las 2 manzanas originales. ¿Ya? Porque lo que incrementé real fue la manzana adicional, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, este concepto de piso es eso lo que incluye más que eso. ¿Ya? Porque en el fondo ustedes ya lo saben como dirigentes también, cuando uno negocia colectivamente hay que ir dosificando la energía para efectos de poder pelear los beneficios que realmente son el corazón de la petición o del proyecto de contrato colectivo. O sea, hay peleas que no hay que dar y hay otras que sí, porque ya están negociando una pelea, digamos. Si uno, o sea, por eso les digo que, por eso yo siempre le repetía a la Paula, que fue alumna mía, le decía, o sea, usted denle un premio al sindicato que asesoren, porque ya que exista ya es un logro. Digamos, que el 8 que se incrementa a 25, que el 25 que sube a 50, etc. Y entender eso, ya que se hayan constituido, es algo que no quería que pasara. Entonces, si pasó, más encima negociar es complejo. ¿Ya? Es complejo. Ahora, junto con eso,
se pueden en el fondo incrementar contablemente derechos adicionales a propósito de los famosos pactos por condiciones especiales de trabajo, que en el fondo el tipo de esclavitud nueva que nace a propósito de la aplicación de los instrumentos de carácter colectivo, y los beneficios, como les reitero, negociados a propósito de los bonos de término de negociación colectiva. ¿Ya? O sea, el bono de término sale, no es piso. ¿Ya? No es piso. Los pactos por condiciones especiales de trabajo salen, no es piso. El incremento real de remuneraciones a través de la reajustabilidad pactada sale, no es piso. ¿Qué es el piso? Lo que yo tenía como remuneración incrementado en este caso en términos de legales. ¿Ya? O sea, pocaso es. ¿Ya? Dígame. El reajuste inmediato que de repente se pide en una negociación, como la remuneración que tenemos ahora es X, y entonces al final del contrato colectivo sería X más 15%. Claro. Que solo se pide por una vez, pero no anualmente. ¿Eso también se pierde? Sí, porque va por sobre. Va por sobre. En el fondo, cuando el legislador regula todo, incluyendo estos conceptos, en general lo que hace a través del piso es rebajarlo, digamos, todo lo que sea ganancia, por así decirlo. Ya todo lo que se hubiese incrementado en términos reales. Es por eso que también conviene a la empresa, por la estructura de la negociación colectiva, contestar el piso. Yo siempre he sido como muy catete, por así decirlo, en decir que si a uno le contestan a todo que no quiere decir que a uno no le vayan a dar nada. ¿Ya? Es porque este concepto de piso, asociado con el concepto de última oferta, asociado a su vez con el concepto de reintegro, obliga también a la empresa a contestar solamente lo que existe. Y seguramente si usted ha negociado colectivamente, en las reuniones se habla algo muy distinto a lo que es la respuesta del empleador, porque está amarrado con estas características. ¿Ya? Ahora, el piso es tangencial porque la real dimensión, a propósito de los conceptos contables, nacen a propósito de los derechos de información. ¿Ya? Por lo tanto, cuando en el fondo uno ataca la contabilidad dentro de la empresa a propósito de la negociación colectiva, uno está obligado a entender el concepto de piso, pero donde en el fondo se expresa con mayor propiedad el término contable es en el concepto de derecho de información, que es nuevo. ¿Ya? Que es nuevo. Ahora, la información es extremadamente tangencial. ¿Ya? O sea, no ha cambiado nada. Yo negociaba antes igual como negocio ahora en términos de información. A mí nada nuevo, por ejemplo, en términos prácticos me ha dado las estipulaciones nuevas a propósito del derecho de información en los 336 siguientes. Nada. O sea, antes sabíamos lo mismo que sabemos ahora. ¿Ya? Que sabemos ahora. Y que se basa en el fondo a partir de la labor de los sindicatos, no de lo que la ley les está ordenando el sindicato. ¿Ya? Lo que uno puede pedir en términos de información se va a clasificar, seguramente ustedes ya lo vieron en sesiones anteriores a propósito de la estructura del proceso de negociación, en dos tipos: la información general y la información específica. Ahora, el tema es que el primero se puede pedir solamente en determinados tipos de empresas, porque a su vez la ley a determinados tipos de empresas más grandes, de mayor envergadura, le exige mantener información contable distinta que a la pyme. ¿Ya? Entonces, el trabajador de pyme está en posición desmejorada en términos de acceso a información contable que el trabajador de la gran empresa. ¿Ya? Porque contablemente se le exige más a la gran empresa que a la pyme. Por lo tanto, el derecho de información general tiene relevancia en lo que se denomina gran empresa, pero deja de tenerlo en la pequeña, o sea, gran y mediana empresa, y deja de tenerlo en la pequeña y microempresa, por así decirlo. En la microempresa es re fácil porque si hay un trabajador, o sea, hipotéticamente uno puede tener un sindicato de uno, ¿ya? Hipotéticamente, según la norma. Lo que pasa es que es triste, es como casarse con uno mismo, digamos, o sea, como que me amo mucho, una cosa así, bastante penoso. Pero existe dogmáticamente la posibilidad. Entonces, bajo esa hipótesis, uno podría, como trabajador único, miembro de mi negociación colectiva, pactando para mí, beneficios míos, digamos, pedir esta información, pero es hipotético, ¿ya? Ahora, en el caso de la gran empresa, nosotros vamos a tener que ver primero el tema contable a propósito de la información periódica y después a propósito de la información específica para negociar colectivamente. ¿Ya? En el caso de la mediana y gran empresa, la empresa está obligado en términos anuales a ir informando a todas sus organizaciones sindicales conforme al 315 la información contable de la empresa. ¿Ya? La información contable de la empresa.
¿Qué importancia tiene esto? Bueno, ninguna, mentira, entonces, digamos, ninguna para efectos prácticos de poder yo entender mi incremento. A lo mejor si como Bastián soy contador, me interesa mucho, digamos, ver todas estas cosas, pero yo soy solamente abogado, entonces si yo estudié esto porque ya no me interesaba esto, ahí tangencialmente, ¿ya? Lo que pasa es que la gran empresa, para efectos de poder mantener informado a sus sindicatos, ¿ya?, tiene que por lo menos una vez al año entregarle las herramientas contables que la ley autoriza. Ni una más. Ni una más. Las herramientas contables que la ley autoriza. Llámese balance general, estado de resultados, estados financieros auditados, ¿ya?, y si los tuvieran, solamente en el plazo de 30 días que se encuentren disponibles. ¿Por qué? Yo les voy a explicar en el fondo el por qué esto es así para que ustedes lo entiendan cuando negocien. El derecho de información contable está jurídicamente extremadamente asociado al tema de los impuestos, ¿ya? O sea, lo que yo informo a los sindicatos contablemente es lo mismo que yo estoy informando al Servicio de Impuestos Internos. Y es por eso que se habla de cuando estén disponibles, porque lo normal es que la gran empresa entregue esta información hasta un mes después del cierre del año tributario, que es en abril. Entonces, lo más probable es que sus sindicatos tengan esta información en su escritorio en el mes de mayo. ¿Por qué? Porque es lo que yo ya le mandé al Servicio de Impuestos Internos lo que va a caer en la mesa del sindicato. O sea, si mi empleador le quiere ocultar cosas al Servicio de Impuestos Internos, también se les va a ocultar consecuencialmente al sindicato, ¿ya? Lo que yo puedo pedir o puedo exigir como sindicato, y que tiene la obligación la empresa de, en el fondo, proporcionarme a propósito de este derecho, en el término de un año o una vez al año, son instrumentos de carácter contable extremadamente tangenciales, porque ninguno de ellos les va a revelar la realidad que la empresa tiene respecto de si la empresa tiene plata o no. En términos jurídicos, el balance general es una foto, ¿ya? Es como que yo voy a mi casa y le saco una foto, ¿ya? Le saco una foto, tiene 4 dormitorios, un living, un comedor, por ejemplo. No dice si tiene piscina, no dice si tiene un califón último modelo, o si el califón es del año 2, no dice nada respecto de la riqueza interna que puede tener la casa. Solamente me habla de que la casa tiene 4 dormitorios, un living, un comedor, por ejemplo, ¿ya? Entonces el balance general no dice si la empresa ha ganado o ha perdido. Es la foto. Es un estado, ¿ya? Y ese estado, cuando ustedes lo ejercen a través de la información, es el mismo todos los años. A menos que la empresa compre, por ejemplo, un local distinto, que lo va a tener que incluir dentro de su activo, por así decirlo. Entonces, jurídicamente lo que ustedes le pueden exigir a su empleador es una foto de cómo estamos, ¿ya? De cómo estamos. El estado de resultados antiguamente a mí me resultaba mucho, porque en el fondo ahí uno podía tener una aproximación más respecto del resultado de un determinado ejercicio financiero, ¿ya? Y que la ley lo hubiese incluido, o sea, pensando siempre que la ley va a ser algo que no daña a la empresa, es porque por alguna razón contable en este momento ya no tiene validez. Y contablemente hay nuevas herramientas que van a medir de mejor forma la riqueza que un estado de resultado. El estado de resultado en términos jurídicos de lo que se le cuenta, digamos, al Servicio de Impuestos Internos es, mire, yo tenía 100, ahora tengo 150, gané 50. Nada más. Nada más. Ya no es más que eso. En términos de información que yo puedo obtener. Cómo lo obtuve, vendí, qué sé yo, no sé, trafiqué, lo que sea, usted no lo obtiene a través de esa vía, ¿ya? Tiene que utilizar unas vías distintas. Los estados de financieros auditados, siempre y cuando se tuvieran. El estado financiero son tomos y tomos de información contable, ¿ya? Esa típica información que llega al escritorio de uno y la verdad es que hasta uno le empieza como a dar urticaria de la cabeza, todo el cuento. ¿Por qué? Porque es imposible de aprender, porque son sumas de cuentas individualmente consideradas, ¿ya? Entonces, legalmente yo lo que puedo pedir en el fondo no es mucho, a propósito del ejercicio, en este caso general. ¿Y por qué en el fondo lo tienen solamente en el ejercicio de información general? Porque ninguno de estos instrumentos aparecen como vinculantes para el efecto de la pequeña y mediana empresa. Entonces se lo exijo solamente a la grande. La grande tiene la obligación de tener esto, ¿ya?
Y como tiene la obligación de tener esto, usted me lo va a tener que pasar. ¿Ya? Usted me lo va a tener que pasar. Dicho de otra forma, me pueden dar la foto, pero no me tienen por qué contar cómo llegaron a esa foto. Si lo hicieron a través de qué tipo de inversión. Entonces yo como sindicato, si bien puedo ver ahora cuánto tengo, no puedo concluir cuánto puedo llegar a tener. Y si tomamos en consideración que los instrumentos colectivos tienen una vigencia entre 2 y 3 años, a lo mejor sería relevante saber cómo tiene la empresa proyectada la evolución contable dentro de los 2 o 3 años. ¿Ya? Entonces, ahora tampoco les van a decir, ninguna empresa va a decir, somos millonarios, ojo. Ya, o sea, como todos van a usar este derecho para llorarle todo lo que puedan en el fondo para decir no hay plata, reajuste, no podemos, etcétera, etcétera. O sea, este es un derecho, fíjense, que está dibujado pensando en los sindicatos, pero bien utilizado por un abogado de empresa, que uno los conoce bien, porque son poquitos, ya son poquitos, puede ser exprimido en el fondo para llorar penas antes de la negociación, una vez al año, de gracias señor dirigente que le estamos dando trabajo, ¿ya? Dando trabajo. Porque uno no tiene cómo saber más allá de eso. ¿Ya? No tiene cómo saberlo. ¿Para qué les digo de la discusión a propósito de multitud y grupos de empresas? O sea, puede que mi empleador sea Jumbo S.A. y Jumbo S.A. esté efectivamente quebrado, pero su asociado, razón social Jumbito S.A., puede ser millonario.com. Y los dos pertenecen al mismo, pero ¿qué me permite la información? Solamente pedirle respecto de mi empleador. Y mi empleador es el empleador que va a estar seguramente quebrado, el que tiene más trabajadores a estar quebrado, digamos, y el de al lado va a ser millonario y va a tener uno. Va a tener uno, ¿ya? Ahora, las planillas, en el fondo, a ver, el derecho, en el fondo, de información específica a propósito de la negociación colectiva es bastante más interesante que el derecho de información general. ¿Ya? Es bastante más interesante. No va a decir, oh, qué bruto interesante, no, pero es bastante más interesante, digamos, que la información general. Disculpe, yo sé que no puedo rayar, pero yo como soy profesora tengo la manía, si no tengo un plumón en la mano que no lo puedo usar, no puedo hablar, ¿ya? Fíjense, dentro de la información específica, a propósito del proceso de negociación colectiva, yo contablemente puedo poner una información que no estamos contestes o no estamos de acuerdo todos los abogados de cuánto podría abarcar. ¿Ya? ¿Cuánto podría abarcar? Yo, para negociar colectivamente 180 días antes tengo un plazo para poder empezar a ejercer, digamos, 180 con 90, el derecho a información específica. Estoy preparando mi negociación, le pido información contable, en este caso a la empresa. ¿Ya? ¿Qué le puedo pedir? Además de lo que ya les dije antes. ¿Qué le puedo pedir? Miren, planillas de remuneraciones pagadas a los trabajadores afiliados a la organización requirente, desagregada por haberes y con detalles de fecha de ingreso a la empresa y cargo o función desempeñada, sin nombre. ¿Ya? Sin nombre. O sea, yo puedo pedir las planillas de remuneraciones de los trabajadores sin saber cuánto gana X, Y y Z. ¿Ya? Y uno al principio decía esto es por pudor, digamos, porque qué feo andar hablando plata delante de la gente, pero cuánto ganas tú, pero el tema nunca fue el pudor, digamos, es muy pudoroso el código del trabajo, de todo lo contrario, ¿ya? El tema es que si yo no tengo el nombre y apellido, yo no sé si la empresa está incurriendo en conducta de carácter discriminatorio, ¿ya? Porque la discriminación primera que uno trata de pesquisar al interior de las empresas precisamente a través de la remuneración, ¿ya? Ahora, estas planillas, fíjense que serían interesantes en la medida que yo pudiera pedirlas respecto de la globalidad de trabajadores de la empresa. Sin embargo, como la negociación colectiva está atada al sistema de sindicato-empresa, ¿ya? Yo solamente puedo pedir la información respecto de mis socios, ¿ya? Y para eso mejor me siento con mi socio y le pregunto de cuánto gana, digamos, o sea, es básico. Entonces, lo que aparece como muy jugoso en términos contables a través de la norma, no es tan jugoso porque se ha ido interpretando que es solamente respecto de las personas que yo represento. Y es básico que un sindicato tenga, si no por nombre y apellido, más o menos la información de cuáles son los niveles remuneracionales de sus trabajadores, porque en base a eso pido. ¿Ya? O sea, es como ilógico pretender tener un sindicato que no sepa más o menos cuánto está ganando su gente, por así decirlo. Dígame, caballero, estoy sin lentes, se me quedaron en la casa y no veo nada. Y soy sorda, así que hable fuerte. Sí, hablo fuerte yo. Arturo Aguilera, de Ventana. Ya. Pero para reforzar eso,
es importante también ponerlo en los estatutos también, pues, ¿no? En los Ponerlo ¿sí? en los estatutos del sindicato. Porque también fue de los socios que uno tiene, ¿Mm? hay unos que tampoco les gusta ver cuánto están ganando, entonces te pueden apelar un poco. Entonces, Claro, lo que pasa es que una cosa, yo creo que entonces, por ejemplo, ponerlo en los estatutos, tú por eso te aseguras, porque la empresa me pidió los estatutos. Pues me pasaron las planillas de sueldo todo con nombre, pero me pidieron los estatutos. mira, se la pasaron con nombre porque hay alguien que no está leyendo lo que está diciendo la dirección del trabajo, menos mal, ¿ya? Pero luego pusimos la reforma del estatuto. Sí, lo que pasa es que, a ver, el estatuto, a ver, en mi entender, si bien está correcto lo que ustedes hicieron, no tendrían por qué haberlo hecho, ¿ya? Porque el estatuto está conceptualizado no como una especie de reglamento interno que diga cada una de las situaciones que pueden presentarse dentro de la vida de un sindicato. ¿Ya? Eso debiese ser regido por el principio de libertad sindical. Yo debiera tener esa información. ¿Ya? No tendría por qué decirlo a través de estatuto porque a mí se me garantiza poder moverme a propósito de la negociación colectiva. Y para eso tengo que saberlo. ¿Ya? ¿Cómo usted, como dirigente, va a saber si el que no está en el sindicato gana más? Que es la práctica antisindical por antonomasia del 272. Yo premio pecuniariamente al que no se afilia y no negocia. ¿Ya? Y no negocia, y no se extiende, por así decirlo. ¿Ya? Eso es clave, es clave. Pero en el fondo el esquema que me está dando el código me impide siquiera poder preguntar respecto de cuánto está ganando, en este caso, la persona que no está afiliada al sindicato. ¿Ya? Que no está afiliada al sindicato. Y eso es la gran trampa de la información, porque es una información desinformada. Es como Nicanor Parra, así, absolutamente bizarro, absolutamente bizarro. O sea, como que me dicen que es información, pero es como la NAI, digamos. Yo le estoy informando, pero le informo lo que yo quiero informar, ¿ya? Contablemente, a propósito de las liquidaciones, ¿ya? Ahora, cada liquidación también es muy mentirosa. Porque si uno tiene una liquidación en remuneración, es un concepto de movilización de 500.000 pesos, o sea, yo tendría que andar 10 años para gastarme 500 lucas en movilización. Eso es remuneración, encubierta a través de un bono, ¿ya? Que se usa mucho porque uno la saca del impuesto, etc. Pero, claro, pero en el fondo, en términos es como pan para hoy, para hambre para mañana, porque no la voy a poder incluir a propósito de las indemnizaciones, por término de contrato. Entonces, ahí se me empieza a enredar un poquito el tema. A lo mejor lo pongan en la negociación colectiva. Claro, lo podría poner en la negociación colectiva, pero después si se le cae ese instrumento a una persona que no está afiliada sindicalmente, ni le digo lo que puede pasar, ¿ya? Ni le digo lo que puede pasar. Ahora, esto, lo que cuenta el caballero, es reflejo de lo que nos pasa a todos, que hay que empezar a ser extremadamente creativos para poder negociar con el sistema que tenemos ahora, ¿ya? Con el sistema que tenemos ahora. Ahora, planillas de remuneraciones, conceptos contables, de las planillas solamente de mis socios, ¿ya? Solamente de mis socios a propósito de la información. El valor actualizado de todos los beneficios que forman parte del instrumento colectivo vigente. Si me preguntan a mí, jamás lo pidan. Nunca pidan el valor actualizado. La información específica para negociar colectivamente es el sindicato el que pide el estado contable a la empresa, no al revés, no es la empresa yo voy y te cuento, no. Yo quiero que usted me dé esta información, ¿ya? Y nunca pidan eso porque les van a encarecer el valor de aplicación del instrumento. Es darle pie a la empresa para que me diga, su instrumento me está costando $1.000 millones. Gracias a usted, sindicato, yo tuve que incrementar el precio de venta de mis productos en un 5% porque usted está haciendo reventar el mercado, ¿ya? Entonces, ese es en el fondo que es la valorización actualizada de la aplicación del instrumento colectivo, mejor ni saberlo, porque es en el fondo el valor que tiene la aplicación actual del instrumento colectivo, y yo lo que quiero es que se incremente el beneficio, no me interesa lo que cuesta. Si yo tengo 1.000, nunca voy a negociar para llegar a 800, quiero 1.000, quiero más, quiero 1.100, ¿ya? Si ese 1.100 es muy caro para la empresa, no es mi misión, no es mi área, por así decirlo, déjele a la empresa. Que algo que uno observa mucho al sindicato de repente es que la empresa no tiene, deje que se lo digan, no lo diga usted, ¿ya? No lo diga usted, deje que le diga y no le dé el argumento, digamos, al otro desde antes, como entrando a negociar, ¿ya? Entrando a negociar. Yo tengo entonces planilla de remuneraciones por una parte, ¿ya? Y valor actualizado. Mire, costos globales de la mano de obra de la empresa de los 2 últimos años, lo mismo que las liquidaciones, pero a nivel de costo global. A nivel de costo global, yo puedo pedir las liquidaciones de mis socios, sé cuánto están ganando mis socios en conjunto,
¿ya? Pero además puedo pedir el costo de mano de obra en número, solamente el número, ¿ya? Que se asocia, después les voy a explicar a Bastián, en el fondo, a un tema de estado de resultados, también, ¿ya? Y cuentas nuevas. Entonces yo puedo decir, mis trabajadores, o sea, o los que yo te represento, ganan 100, pero el costo de mano de obra de la empresa en total está en 3.000. Y resulta que hay 10 trabajadores fuera del sindicato. O sea, todos mis socios en conjunto, y suponga que en la empresa hay 110 trabajadores. Y yo represento a 100. ¿Ya? Y yo sumo todas las liquidaciones de todos mis socios y me dan 1.000. Y resulta que el costo de mano de obra son 5.000. Quiere decir que hay 10 que no están sindicalizados que están ganando todo el resto. Todo el resto. Entonces, lo que no pudo pedir por una vía, pídala por acá. ¿Ya? Porque quiere decir que esa persona que no está en el sindicato está ganando bastante más lucas de la que estoy ganando yo sindicalizado. Entonces, es una forma como tratar de, en el fondo, peñiscar algo que no se me puede dar en términos directos, que es el concepto de remuneración que se está aplicando respecto de todos los trabajadores de la empresa. Ahora sí, señora, dígame. Sí. Mi nombre es Carolina. Yo trabajo en el Hospital de Niños de Viña. ¿Ya? Ya, y mi pregunta es la siguiente. Quiero saber cómo puedo yo ver si la empresa donde yo trabajo es... Porque ellos siempre se hacen llamar un hospital de beneficencia. Sí, una fundación. Sí. Fundación Hospital de Niños, sí. Entonces, nosotros ahora nos toca la negociación el próximo año y eso lo estamos estudiando con el resto del sindicato, que nosotros en realidad este año tomamos la dirigencia. Y resulta que ellos ya hace mucho rato que están llorando, que no tienen plata, que los dejaron con un hoyo y el asunto. El Petamal, Trump, Exacto, China, todo eso que usted ha dicho. Entonces, ¿cómo yo puedo acceder a la información de los costos si no sé si la empresa puede transparentar eso? Lo que pasa es que, mire, yo creo que hay Bastián sabe más que yo, pero yo lo que sí le puedo decir es lo siguiente. La persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, que es una fundación, no es sinónimo de caridad. ¿Ya? No es sinónimo de caridad. Por ejemplo, solamente a nivel universitario, porque como soy profe me manejo, usted puede entender que una fundación sin fines de lucro es la Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad de los Andes. O sea, eso es lo mismo. Entonces, no quiere decir que no haya plata. Es distinto, es distinto. Es absolutamente distinto. Claro, ellos en el fondo quieren La tener la diferencia, pomada de que claro. son Claro, beneficencia, el hecho que porque- sea fundación o persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, que sin fines de lucro no significa que no haya plata. Es algo distinto, es algo distinto. Lo que pasa es que quiere decir que en el fondo yo no puedo generar riqueza adicional a raíz del giro. Y eso en la empresa se traduce en que si yo tengo una sobreplata, por así decirlo, porque no lo puedo llamar utilidad, eso tiene que volver a la universidad bajo distintas formas, ¿ya? Bajo planes educacionales, incrementos remuneracionales, lo que sea. Lo que no puedo hacer es, por ejemplo, externalizar esa riqueza a terceros que no sean parte de la fundación, poner acciones de la universidad, en que las personas en el fondo puedan obtener riqueza a raíz del giro educacional, ¿ya? Entonces, en el fondo, lo que no se puede hacer es explicitar, por así decirlo, la riqueza y tratar de generar riqueza a través de esos giros. Pero no quiere decir que no haya plata, ¿ya? No quiere decir que no haya plata, porque esos son los ejemplos que le estoy dando. O sea, la Fundación Adolfo Ibáñez, Fundación Universidad de los Andes, que uno llega y ve tremendos edificios, tremendas bibliotecas, libros nuevos. Eso es plata, digamos, eso es plata, ¿ya? El problema que le pasa a ese tipo de personas es que nosotros vamos a prescindir de un índice contable que es bastante bueno o bastante eficaz para poder analizar contablemente la empresa, que es la gratificación. En el fondo, cuando yo estoy en una fundación, no estoy obligado a gratificar a mis trabajadores, como si lo estoy en las personas jurídicas que sí persiguen lucro, todo el resto, ¿ya? Entonces, la gratificación es una súper buena herramienta para saber, en el fondo, si es que no se paga conforme al 50, para poder saber más o menos cómo le está yendo la empresa. Y eso no lo tienen estos trabajadores, ¿ya? Pero hay que tener mucho ojo, o sea, la información se puede pedir igual. Los estados contables se pueden pedir igual. Lo que pasa es que a lo mejor en su estructura van a ser distintos a los de una empresa, pero no quiere decir que las lucas no se muevan, ¿ya? Por así decirlo, ¿ya? O sea, para que, como que, por eso le digo, o sea, cuando yo decía lo de los Ibáñez, igual, y ahí se queda clarito al tiro, digamos, queda clarito al tiro, ¿ya? Ahora,
nosotros tenemos en el fondo el costo global de mano de obra de la empresa de los últimos 2 años, que lo puedo en el fondo tratar de comparar cualitativamente con el costo que me generan las remuneraciones de mis socios, que sí puedo pedir a través del derecho de información específica en su letra A. Entonces, consecuencialmente puedo lograr la información que me interesa, que es saber cuánto está ganando en general el trabajador de la empresa, y puedo calcular en el fondo las diferencias a propósito de los sueldos de los trabajadores que yo represento como sindicato y los sueldos del resto de los trabajadores de la empresa, ¿ya? Pero como bien deducido, por así decirlo, como bien deducido, ¿ya? A esto se suma, ¿ya?, toda la información periódica referida a los numerales anteriores, o sea, todo lo que yo tenía a propósito del derecho en general, digamos que era el balance, el estado de resultados, los estados financieros, etc., lo puedo pedir ahora también, ¿ya? Dependiendo de la fecha de la negociación, va a haber más o menos actualizado el tema de los balances, ¿ya? Porque si yo negocio en septiembre, obviamente me van a pasar el mismo de abril, entonces ¿para qué voy a pedir el de abril? ¿Ah? O sea, ¿para qué voy a pedir el de septiembre? Me da el mismo. El balance general es anual. Si ya me lo pasaron en abril, no tiene sentido que me vuelvan a pasar el mismo balance en septiembre, porque no va a haber otro distinto. Va a haber otro distinto. Ese es un documento contable de carácter anual, ¿ya? Y la última letra que yo puedo pedir contablemente dentro del proceso de negociación colectiva es la más interesante de todas, fíjense. Yo puedo pedir, ¿ya?, yo puedo pedir cualquier información de carácter contable que incida en la política futura de inversiones de la empresa. Ah, y hasta ahí los laboralistas estamos como felices, así como felices. Puedo pedir, porque ustedes comprenderán que cuando nos llegó la modificación de la 20.940 fue como ir desinflándose a poco, así. Como decía, no hay reemplazo en huelga, pero servicio mínimo, reemplazo integral, pero uno empieza como a desinflarse, ¿ya? Entonces, hasta en ese momento estábamos bien, digamos. Yo puedo pedir información que incida en la política futura de inversiones de la empresa, yes. ¿Ya? Puedo saber cómo la empresa espera comportarse contablemente dentro de los 2 años siguientes, ¿ya? Siempre que no tenga, ¿a juicio de quién? Mire, ¿a juicio de quién? ¿De Dios? ¿No? ¿De quién? ¿Del empleador? Del empleador, carácter confidencial. Eso es único jurídicamente, ojo. El carácter confidencial no viene dado desde la subjetividad de las personas, viene dado de la naturaleza del documento, ¿ya? O sea, cuando uno estudia la confidencialidad en términos jurídicos, esta viene dada por el dato, no por lo que pueda decir una persona del dato, ¿ya? Confidencialidad, por ejemplo, a propósito de los juicios de familia, es porque la materia es delicada, no porque el padre o la madre quieran que sea delicado, ¿ya? Hay violencia, qué sé yo, ese tipo de causa, ¿ya? Entonces, el hecho de que exista una posibilidad de calificación de confidencialidad de un estado contable a partir del que lleva esa contabilidad, es como que se rían de ustedes, trabajadores, en su cara, ¿ya? En su cara, legislador. O sea, como que... Y, o sea, yo de verdad que esta es una norma que habría preferido que no pusieran. No pusieran porque es una burla. Es una burla, ¿ya? O sea, yo puedo pedir el estado futuro de la empresa, o sea, lo que la empresa presta, cuántas lucas tiene que va a mover en 2 años más, siempre y cuando no sea confidencial dentro de lo que el empleador estima contablemente que es confidencial. Esto, por ejemplo, ha borrado de cuajo la posibilidad de poder pedir los estados futuros de empresas a propósito de la subcontratación. Porque la subcontratación, la empresa mandataria, digamos, la que, no Codelco por así decirlo, sino que el transportista de Codelco, el que mueve las cosas de Codelco, por naturaleza ellos captan sus procesos productivos a través de las licitaciones. Y las licitaciones necesariamente conllevan confidencialidad. Si yo soy empresa en transporte y postulo a ser transportista para Codelco, a través de un proceso de licitación por naturaleza, yo tengo que enfocarme en mi oferta y no puedo saber lo que está ofreciendo el de al lado, ¿ya? Entonces, en empresas de esas características, todo es confidencial. Todo. Todo. O sea, no tengo cómo saber nada de lo que la empresa piensa en términos contables hacer en el futuro, ¿ya? Hacer en el futuro. O sea, yo puedo tener decisiones en base a derechos contables bastante extrañas, por así decirlo. Si yo soy Cuadernos Torre, por ejemplo, puedo decidir no vender 100 cuadernos en marzo. Y aparezco como pobre. Pero si negocio en abril, me conviene aparecer como pobre en marzo. Pero tengo los 100 cuadernos guardados en la bodega. O sea, los producí y en algún momento los voy a vender y voy a obtener mi ganancia, ¿ya?
Entonces esa venta lo más probable es que se produzca en abril, después de que yo superé el proceso de negociación colectiva en el que mi estado contable decía que yo era pobre. ¿Ya? Es como me gasto las lucas, o las muestro, por así decirlo, después de la negociación, porque esta opción en el fondo, sumada a confidencialidad, sumado a todo lo anterior, la puedo manejar de tal manera de que no se revele a propósito de la negociación colectiva propiamente tal. Entonces la verdad es que en términos contables es pocaso lo que se puede saber, ¿ya? Es poco, pero no porque las cuentas no existan, ojo, porque la ley me permite saber poco, ¿ya? La ley me permite saber poco, y lo poco que yo puedo saber está enmarcado siempre en torno a mis socios y yo, digamos, mis socios y yo, porque ir más allá tiene costos, por así decirlo, confidencialidad, no puedo, qué sé yo, no puedo, ¿ya? Ahora, la forma en que se desarrolla la contabilidad y la experiencia que yo les puedo transmitir un poco en el fondo es que, por ejemplo, en las negociaciones que a mí me ha tocado participar, yo jamás he ejercido el derecho de información, nunca, prefiero ir así a negociar, nunca, prefiero no saber, y lo que sé lo sé por el trabajo interno de la directiva, pero no por el ejercicio de estos derechos de carácter jurídico contable, por así decirlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por la configuración especial que tienen es un pie para que el empleador llore, ¿ya? Contablemente. ¿Ya? O sea, lo que yo puedo lograr como código es adelantar el llanto que yo ya sé que voy a tener en un momento posterior que se llama última oferta. ¿Ya? Entonces, si vamos a andar llorando, lloremos una y no dos veces. ¿Ya? Porque la vida es feliz y todo, o sea, una y no dos veces. ¿Ya? Dejemos eso para la última oferta y no lo configuremos a propósito de la información ni del piso, ¿ya? Porque como les digo, es como en el fondo lo calificó el profesor de la Universidad de Talca, Rodrigo Palomo, un derecho absolutamente tangencial que no ataca el corazón de la negociación. Todavía nuestros trabajadores, los trabajadores chilenos en el fondo tienen que negociar contablemente como en el fondo calculando más o menos qué podría ser, ya diciendo que más o menos podría ser, y va a seguir siendo de esa manera. Por eso es como muy importante sacarle el jugo a la poca información contable que yo tengo. Y la idea es proveérsela a uno mismo, no a través del ejercicio de los pocos derechos que son piso, información general, información específica, que son los que les da la ley. ¿Ya? ¿Se comprendió? ¿Sí? Perfecto. Entonces ahora van a entrar a lo realmente complejo, que es el Bastián. Aprovecho, disculpen, dígame. Hola, mi nombre es Julio, soy profesor y también he trabajado con negociaciones colectivas en colegios. ¿Ya? Y hace un tiempo atrás, a propósito de que muchos colegios y liceos pasaron a ser fundaciones y corporaciones sin fines de lucro, esa era mi consulta, porque en términos contables, ¿cómo un colegio, en este caso una directiva sindical de un colegio, podría enfrentarse frente a una fundación o una corporación que dice ser sin fines de lucro? Claro, lo que pasa es que ahí ni siquiera eso es relevante. Ni siquiera la configuración. En el caso de los colegios, a propósito de la reforma educacional, la última, el tema es que en este momento un colegio que adscribe a gratuidad, o sea, estamos hablando, salgamos de la universidad de los colegios privados maravillosos, digamos, o sea, en el momento en que tenemos un colegio que adscribe a gratuidad, que generalmente son los públicos, los particulares subvencionados, me corrige el señor profesor si me equivoco en la nomenclatura, ¿ya? Son en este momento para nosotros colegios en que hay que entender que el empleador no es ni la fundación ni la corporación, sino que es el Estado, ¿ya? Es el Estado. Y eso es lo complejo, porque si usted se fija, la información contable en este caso está dibujada en torno a la empresa, no al Estado, ¿ya? No al Estado. El problema es que, o lo que hemos observado nosotros, es que en este caso las fundaciones y las corporaciones están actuando como vasos comunicadores de platas estatales respecto de los trabajadores. Y le digo precisamente a propósito del concepto de carrera docente, ¿ya? En este momento un profesor trabajador dependiente de un colegio va a ganar lo que la carrera docente le dice que puede ganar en base al cumplimiento de unas metas que están en un portafolio, ¿ya? Entonces es ya la ley la que le está diciendo a su profesor a cuánto puede ganar. Entonces la proyección no la realiza el empleador, la proyección la realiza en este caso directamente el Estado, ¿ya? Ahora,
¿Dónde están los recursos de la fundación y de las corporaciones educacionales? Esos recursos están a propósito, en el fondo, de los planes de mejoramiento que se pueden implementar al interior de los colegios. Las famosas platas, estas que se van rindiendo mensualmente, que por naturaleza, por la ley, en el fondo están destinadas al mantenimiento de la estructura, etcétera, a las remuneraciones de personal no docente, no sé, la folletería, un montón de cosas en el fondo. Entonces, el problema es que la negociación colectiva en este momento en el sector gratuito, no público por así decirlo, el sector de gratuidad, está muy compleja porque tampoco el empleador tiene mucho rango donde moverse y donde la verdad es que da lo mismo la contabilidad de la empresa. ¿Ya? Va a ser más penoso que la información que le pudieran dar en una empresa privada, porque lo que van a informar es tangencial, porque el cototo o lo fuerte de la remuneración está determinado ya por norma, que es muy bueno porque se incrementaron sustanciosamente las remuneraciones de los profesores de los liceos municipales, ¿ya? Que crecieron bajo cumplimiento mañoso seguramente de un portafolio, que se lo dejan a la ley, ni siquiera al empleador a la ley, ¿ya? Pero lo que van a recibir es la plata de cuánto gasten en confort, cuánto gasten en pintura, etc. Entonces es complicado, esto es más complicado aún en respecto a fundaciones. Y yo no vislumbro una forma de poder solucionar legalmente eso. O sea, no la encuentro. Yo me iría por otra vía, me iría por transparencia. Trataría por transparencia de obtener las platas públicas que se están yendo para esas fundaciones y corporaciones. Pero no lo haría a través de esto, menos. Y lo otro era con lo que planteaba al inicio, o sea, se ve con mucha desconfianza de parte del mundo sindical el hecho de que en una instancia dentro de la misma negociación colectiva se pueda suscribir el piso mínimo. Y muchas veces eso puede forzar que tenga que negociar en un plazo menor al que está establecido en la ley. Porque si mal no recuerdo, al suscribir el piso mínimo, que es la propuesta que envía el empleador, estaría obligado a negociar dentro de un plazo que es menor a un año, creo. No, 18. 18 meses. 18. Sí, lo que pasa es que, ahí pasó algo que nadie, o sea, ninguno de los que diseñó el modelo previó que podía pasar. ¿Ya? Podría pasar. El tema es que el piso mínimo en este momento es lo único que uno observa en la mesa de negociación formal. A uno le pueden ofrecer el oro y el moro, pero cuando llega el escrito, llega solamente el piso mínimo, ¿ya? El piso mínimo es en el fondo la expresión del 346 anterior, que era cuando ya nos estamos descolgando todos de la huelga. Por último suscribo lo que es, claro, o sea, cuando uno iba a los buenos oficios y decía ya, bueno, o sea, no el buen oficio, sino que cuando yo ejercía la huelga, y se me empezaba a desgranar el choclo y se iban reintegrando todos los trabajadores, pasados los 15 días, yo tenía la opción en el fondo de poder suscribir la última oferta y negociarla dentro de 18 meses. Eso es lo único que estaba ahora atrás, al final, ahora se traspasó un momento distinto, que es el momento de la respuesta del empleador. Pero lo grave del piso yo diría que no es lo que dice usted, digamos. Lo grave del piso es que es una diferencia diametral para los efectos del reintegro de los trabajadores que ejercen su derecho de huelga. ¿Ya? A propósito de la interpretación del caso Lana. ¿Ya? El caso Lana. Si se ejerce la huelga, ¿ya? Si se ejerce la huelga dentro de una empresa y el trabajador se reintegra solo a las funciones, ¿ya? En ese caso se reintegra a las condiciones de la última oferta del empleador. Si se ejerce la huelga y se reintegra el sindicato completo a las funciones y se baja la huelga, en este caso los trabajadores o el sindicato en conjunto regresa a las opciones, ahora al fondo de las condiciones del piso, ¿ya? Entonces el incentivo del legislador es descuélguese, porque si usted se descuelga, yo voy a las condiciones de la última oferta. Porque si volvemos todos y deponemos la huelga, vamos a volver, pero al piso. ¿Ya? Pero al piso. Y yo supongo que por lo menos la última oferta debiera ser un poquito más amplia que el piso. Entonces la empresa dice, ofrezco siempre piso. Si total, si vuelve el sindicato, vuelve el piso, y si vuelve cada uno, también vuelve el piso. Pues me quedo en el piso negociando. Pero ¿ya? no decía que Entonces, estaba movilizado todavía en ese minuto. ¿quién? Los trabajadores de
El problema de los trabajadores de LAN es que pasó algo que es bizarrísimo, muy extraño, que es que en el fondo se declaró administrativamente el término de la huelga de trabajadores que estaban en huelga. Claro, que decía que no lo habían terminado. Claro, no había terminado. Que en el fondo es una discusión que jurídicamente se traduce en si la expresión, si para que la voluntad del sindicato nazca tiene que ser conforme a derecho, o bien es un hecho que tiene consecuencias jurídicas. ¿Ya? Que tiene consecuencias jurídicas. Esa es la discusión a propósito del caso LAN. En el fondo era, si yo tengo en el fondo un hecho que consiste en trabajadores parados, y a eso le asumo consecuencias, o bien yo entiendo que como se expresó la voluntad contrario a derecho, ¿ya? Yo entiendo que la consecuencia jurídica es que ya no existe huelga. Es un tema muy doctrinario, pero que nace a raíz de la estupidez de la norma. Disculpe, porque es estúpido pensar que administrativamente no estamos ejerciendo la huelga y hay 5 personas que no van a trabajar. O sea, hay que tener 2 dedos, uno, ¿ya? Entonces, el problema es que llegamos a situaciones de discusión absolutamente, discúlpenme, imbéciles. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema como el que tenemos, ¿ya? Como el que tenemos. Imagínense lo que yo le acabo de decir, contablemente usted no puede saber nada. Eso es básicamente el mensaje de la exposición, digamos. Y es mejor, ni lo pida, porque da pie para que lloren, ¿ya? Entonces, si yo lo explico en la Argentina, se ríen de mí. Se ríen de mí porque en Argentina están los gremios. Entonces, qué pena. Y cuando dicen, no, es que el contexto latinoamericano, Argentina está acá nomás. Vamos a Uruguay, lo mismo. Vámonos a Perú, más o menos parecido. Entonces, como que no me digan que es porque es Latinoamérica. No. Aquí hay algo más. ¿Ya? Entonces, por eso le digo que es extremadamente complejo y que hemos tenido que discutirlo sin tener que discutir lo que hay que discutir, que es incrementemos las condiciones generales de trabajo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Dígame. 2 preguntas. La primera es respecto a esa información del punto E. Yo ¿Ya? explico que la información secreta, como que generalmente se entiende a carácter objetivo, no subjetivo. Lo que pasa es que es subjetiva, No, conforme a la ley. Por las leyes, pero eso, usted entendía que doctrinariamente, dogmáticamente, entonces... Sí, la siempre es objetivo, confidencialidad- es por la calidad de la información. Entonces, no sé, mi pregunta era si se ha intentado alguna vez un recurso de inaplicabilidad. No, porque ¿Por qué esa parece arbitraria esa decisión? no, lo que pasa es que el Tribunal Constitucional tiene su idea Ya. política, Sí. entonces mejor ni meterse ahí, digamos. Si ya la ley está así, mejor hay que ser como... Yo sé que el recurso de inaplicabilidad existe, que lo tenemos, el 93, con el 20, etc. Pero yo encuentro que cuando uno negocia colectivamente tiene que alejarse un poco de la dogmática y ejercer inteligentemente las pocas herramientas que uno tiene. Si yo les digo, existe el derecho a información y le he dicho, ¿conviene ejercerlo? No siempre, ¿ya? Existe la posibilidad de irme al TC por inconstitucionalidad. ¿Lo ejercería? No en este gobierno, así directamente, no en este gobierno, ¿ya? O sea, como que por lo menos aguantemos las ganas un par de añitos. Esperemos que un par de añitos, porque las cosas yo no les aseguro ni una cosa, ni ustedes ni yo, nada, ¿ya? Entonces, por eso le digo que no existe. Las peticiones respecto de la constitucionalidad y inconstitucionalidad, tanto de juicios como de proyectos que se han presentado posterior a la 20.940, son todas de empresas que quieren que se aclaren respecto del sentido que saben que se va a aclarar, que es el derecho de asociación. No, los sindicatos no han ido porque los sindicatos saben lo que va a salir de ahí. ¿Ya? Saben lo que va a salir de ahí, de que puede esperar uno del TC, nada. ¿Ya? Entonces mejor tratemos de no llegar hasta allá, digamos, no llegar hasta allá, pese a que la herramienta es como bastante bonita. Aguantémonos un par de añitos a ver cómo cambia la composición, esperemos. Dígame, ¿usted? Está bautizando caballero, ¿no? Por eso le está... Ahora sí viene usted. El dolor de cabeza, todos los que tengan paracetamol son todos. Les pido disculpas, como le digo, me tengo que ir a negociar colectivamente, ¿ya? Así que muchas gracias por su atención, los felicito por estar acá. Es complejo para que vean ustedes que ser dirigente es restar tiempo a la familia, muchas veces, al propio trabajo, ¿ya? Así que si están aquí y con mucha convocatoria de nuevo, escuela sindical, harto,
¿Ya? Miren cómo están de grande. ¿Ya? Pues con mucha convocatoria se agradece. Se agradece a nosotros que tratamos como de que esto de alguna manera tiene que cambiar. O sea, lo único que les puedo decir, cuide el voto, nada más. Cuide el voto. ¿Ya? De partida, darles las gracias por haberme invitado. Yo soy de la Universidad Alberto Hurtado, soy estudiante de contabilidad y bueno, están en mi escritorio, por favor. ¿Ya? Un poco más o menos de lo que va en mi presentación. Ahora los que tengan paracetamol se lo toman al tiro, ¿ya? Pero urgente. ¿Ya? Vamos a tratar de hacer la presentación un poco más dinámica, porque si bien es un tema que para mí es un caliente cabeza y yo soy estudiante de contabilidad, ¿ya? Para ustedes puede ser un poco más abrupto recién que lo estén viendo. Yo ya voy en mi tercer año de la carrera, ¿ya? Aparte, duda, consulta, levanta la mano y me interrumpen al tiro, ¿ya? Para ver si están agarrando el ritmo, ¿ya? Y si me estoy tirando las cosas, si me estoy yendo por alguna otra parte, me avisan y me traen para acá, por favor, ¿ya? Ya. Las nociones básicas que les voy a dar en este minuto, ¿se escucha, no es cierto? Sí, ahí. Las nociones básicas que les voy a dar en este minuto es para que tengan una idea previa. Si bien pueden después profundizar buscando algún tipo de material. ¿Les llegó el material que le envía Alfonso? ¿Sí? Ya. Es un material bastante básico, por así decirlo, ¿ya? Pero por lo menos tiene una noción de lo que es introductorio a lo que es análisis como tal, ¿ya? Por favor. Ya. Según el Código de Trabajo del artículo 315, inciso 5 y 6, como lo había explicado la profesora, eran los instrumentos contables que ustedes pueden pedir, que sería tanto el hecho del balance general, el estado de resultados y los estados auditados como tal, ¿ya? Si bien, por ejemplo, como lo habían comentado, que era el tema de, hasta hace poco, que tenía un problema de este carácter de confidencialidad, ¿ya? Si bien no es por ejemplo, justificar que soy contador, ¿ya? Sino es por el hecho de que algunas veces este tipo de información se filtra y es muy perjudicial por el tema de la misma empresa y a la competencia y favorece y bueno para la competencia porque ellos sacan provecho del tema, ¿ya? Si bien si ustedes pueden extraer mayor información sobre el tema, mejor, pero ahí les voy a enseñar un par de trucos para que puedan entender un poco mejor el tema, ¿ya? ¿Quiénes regulan la empresa? ¿Ya? En el primer caso sería el Servicio de Impuesto Interno, ¿ya? Que sería el terror de toda la empresa, por así decirlo, ¿ya? El CMF, la Comisión de Mercado Financiero, que es, por ejemplo, para las empresas que son bastante más grandes, no tanto, por ejemplo, para las pymes o pequeñas empresas, sino, por ejemplo, ya las grandes o las que cotizan en la bolsa, ¿ya? Ahí ustedes pueden extraer toda la información contable que recuerda la auditoría como tal y ustedes pueden realizarla para su estado financiero o análisis que puedan realizar a la empresa, ¿ya? También los regulan las municipalidades, la Dirección de Trabajo, el CERNAC y el CERNAC financiero, que a entender son dos cosas distintas, ¿ya? Las leyes por que se rigen esta empresa, en primera instancia, que sería el terror, que es el Código Tributario, ¿ya? Porque muchas veces tenemos, como contadores le tenemos más miedo a lo que es el Servicio de Impuesto Interno, ¿ya? Por el hecho de que nos clausuran y hasta ahí yo la empresa, ¿ya? Y eso hay que entender, porque muchas veces aquí en Chile se está adoptando el hecho de que todas las empresas lleven contabilidad IFRS, o NIF, que es Normas Internacionales de Información Financiera, ¿ya? Pero de igual manera, hasta el momento hay una contabilidad totalmente distinta que se llevan en las empresas usualmente, que es la contabilidad tributaria, ¿ya? Que es si bien la contabilidad tributaria, para efectos como tal, tiene otro tipo de aplicación que es el pago de impuestos, ¿ya? El cálculo del formulario formulario 29, que es IVA, y el 22, que es renta, ¿ya? Pero nosotros, por ejemplo, cuando tenemos el momento de auditar la empresa, ¿ya? Solamente nos entregan lo que es la auditoría como tal financiera, ¿ya? Muy rara vez se da este tipo de casos de auditoría tributaria que realmente directamente lo hace el Servicio de Impuesto Interno, ¿ya?
el Código de Comercio, el Código del Trabajo, la Ley de la Sociedad Anónima y la Ley del Mercado de Valores, ¿ya? Que si bien son otro tipo de leyes, se pueden extraer, por ejemplo, partes esenciales de cada una de ellas, por ejemplo, la constitución de la empresa, ¿ya? Si es una RLI, una LTDA, una SA, una SPA. Ya. Y aquí empieza el terror, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos todo lo que es el balance en un principio de lo que es la empresa como tal, que es el balance general, ¿ya? Que eso está constituido por una partida doble. Todo lo que está del lado derecho tiene que ser igual que el lado izquierdo, ¿ya? Al momento cuando veamos el balance se van a dar cuenta que si eso está descuadrado y no te da igual, algo está raro, ¿ya? Por ejemplo, por el lado izquierdo suyo, ¿ya? Tenemos los activos y los gastos, ¿ya? Que constituirían la primera parte de la empresa y todas las cosas que tiene la empresa para generar flujo económico en el futuro, ¿ya? Todo lo que tiene la empresa para generar plata, por así decirlo, ¿ya? Por el otro lado tenemos los pasivos, que son todas las obligaciones con terceros que tiene la empresa, ya que constituyen a un desembolso de dinero como tal. El patrimonio, que es las obligaciones que tiene la empresa hacia los dueños de la empresa, y los ingresos como tal, que también estarían incluidos dentro de la parte del patrimonio, ¿ya? Como lo había dicho la profesora, esto tiene diferentes tipos de visiones, dependiendo de la visión que nosotros podamos tener. Por ejemplo, la visión contable directamente son activos y pasivos y patrimonio, ¿ya? La versión jurídica, como le he comentado, los activos son derechos y el pasivo de patrimonio son obligaciones que tiene la empresa, ¿ya? En la visión económica, los activos son inversiones y el otro son financiamientos, de dónde se financia la empresa, ¿ya? Y la versión financiera, que sería el uso de fondos, y con un poco de financiamiento, es la fuente de esos fondos, ¿ya? Ya. Y aquí es cuando usted le entrega los estados de resultados, los ve y puede saber si la empresa está jodida o no, ¿ya? ¿Por qué? Porque al final y al cabo, si bien por ejemplo ustedes les pasan el balance general, como le había comentado la profesora, es una foto del momento, cómo está la empresa en el momento. No te dice mucho. Lo mismo que el estado de resultados, tampoco te dice mucho. Ahí, por ejemplo, hay otro estado financiero que es bastante más importante, a mi parecer, que es el estado de flujo efectivo, que te dice a dónde está la plata. Pero a través de todos los estados financieros, uno en realidad lo que debería verse son los ratios que generan esos estados financieros, ¿ya? Y eso realmente te dice la situación que está en la empresa en un momento determinado. Si al final, al cabo, lo que le importa, por ejemplo, si una empresa tiene 1000 de activo, 500 de pasivo y 500 de patrimonio, no te dice nada. Dice que la empresa tiene 1000, pero la empresa está la mitad endeudada con terceros y la otra mitad con patrimonio. Ahí uno puede sacar el rendimiento, por ejemplo, de esas inversiones o el rendimiento de las obligaciones que tienen con terceros. Y ahí van a tener una visión como tal de lo que es la empresa y su situación que está teniendo y cómo están administrando los fondos. Y es el momento de poder llegar a negociar. Es mucho más conveniente saber si la empresa está haciendo bien las cosas o no. Ahora, ¿ya? Aquí tenemos el balance general. Usualmente, no, debe ser así, mejor dicho, que tanto los pasivos como los activos, que son las partes de aquí arriba, están ordenados de mayor a menor liquidez, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Los activos corrientes, o todo lo que sea corriente, son los que tienen una obligación la empresa, o que puede usar uso de la empresa, de menor de 30 días, ¿ya? Usualmente es lo que te genera el flujo contable, ¿ya? El ciclo operacional que se va a ocupar en el periodo. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Por ejemplo, todo lo que es efectivo, por ejemplo, la cuenta banco, que es fácilmente convertible en plata en el momento y se puede pagar con eso. Pero es muy distinto, por ejemplo, tener una maquinaria, un barco, que es mucho más difícil de vender, que tendrá otro tipo de liquidez. Y ahí nos vamos, por ejemplo, con lo que son los activos y los pasivos no corrientes,
¿ya? Que eso ya tiene que ver, por ejemplo, con obligaciones o deudas de más plazo. O tenemos, por ejemplo, un pasivo que es, por ejemplo, una deuda con el banco que no tenemos que pagarla en un año más, ¿ya? Entonces, en el momento no es importante, por así decirlo, pero sí proyectar al futuro, a lo que es la contabilidad como tal, ¿ya? Y el patrimonio, que es, como lo había comentado, son las obligaciones que tiene la empresa más los ingresos o los resultados que tiene la misma. Ya. El estado de resultado. El estado de resultado está dividido según las utilidades. Y es cuando nosotros sabemos, por ejemplo, comenzamos los ingresos operacionales, que son todos los ingresos que tiene la misma empresa, los costos de ventas, y empiezan a darnos la utilidad. Y dependiendo, por ejemplo, aquí se empiezan a meter diferentes tipos de gastos, ingresos, dependiendo de la jerarquización, ¿ya? Y el numerito que te da al final es la utilidad que tiene la empresa, ¿ya? El estado de resultados es al final y al cabo lo que más se ocupa para sacar razones financieras de la empresa, porque el balance, si bien te dice algo, el estado de resultados te dice un poco más. ¿A qué me refiero a eso? Es cómo está operando la empresa en el momento, ¿ya? Cómo está generando plata, cuánto está gastando, ¿ya? Por ejemplo, como trabajadores, usualmente nosotros somos gastos operacionales, porque estamos incurridos para poder generar el ciclo operativo dentro de lo que es la empresa, ¿ya? Ahí estaría nuestro sueldo, por así decirlo, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, me he topado varias veces que muchas personas no entienden qué es el flujo efectivo. Y aunque parezca estúpido, ¿ya? Tengo bastantes colegas y amigos que son contadores y todavía no entienden bien para qué sirve, ¿ya? Y al final aquí es donde está la guinda de la torta, porque aquí te dice a dónde se está usando la plata, cómo se está moviendo, qué se está invirtiendo y qué se está pagando, ¿ya? Para que tengan consideración. Por ejemplo, tenemos que es flujo efectivo generando operacional, el de inversión y el de financiamiento, ¿ya? O un poco, puede ser un poco más intuitivo el tema, pero por ejemplo, todo lo que es operacional es como toda la plata que se está moviendo para generar el ciclo operativo de la empresa, ¿ya? Por ejemplo, una empresa de retail, ¿ya? Que en un momento, en el mes, ellos tienen que incurrir con una cierta cantidad de gastos o pagos, por así decirlo, a proveedores, y ahí está reflejado el movimiento de la empresa, ¿ya? Es muy distinto, por ejemplo, la inversión. Si, por ejemplo, en algún momento le dicen, me pasó bastante la vez anterior que di esta charla en Santiago, que algunos sindicalistas le decían, al momento de la negociación nos pasan el flujo efectivo y dicen que no hay plata y porque se invirtió. Aquí se puede ver si se invirtió o no, ¿ya? Ahora, algo a considerar, por ejemplo, en todos los estados financieros, que puede ser un poco intuitivo, pero algunas veces se olvida que todo esto son información pasada. Esto ya pasó, ¿ya? Aquí no te están proyectando nada, ¿ya? ¿Por qué? Porque funciona todo este tipo de situaciones, los estados de resultados, con el principio de vengado, ¿ya? ¿A qué me refiero? Que al momento que llega y se realiza una transacción, ahí se contabiliza, ¿ya? Si aquí les dicen que, por ejemplo, ya, pasó con una minera ya, que estamos viendo la situación, y decía, les vamos a construir X cabañas, X cantidad de cabañas. Entonces, al construir las X cantidad de cabañas, aquí se podía ver cuánto se ocupó en realidad para construir esa cantidad de cabañas, ¿ya? Y el de financiamiento sería el ver de dónde se están trayendo más plata o se está reinvirtiendo dentro de la empresa, ¿ya? ¿Ya? Y aquí viene el terror de muchas personas, que es análisis financiero, ¿ya? Es muy distinto lo que es la contabilidad como tal, que es las finanzas, ¿ya? La contabilidad se trata el registro de hechos económicos, y las finanzas se tratan más por un tema de qué te dicen esos hechos económicos, ¿ya? En estricto rigor.
dentro del material que le envié, ¿ya? Ahí yo le detallo un poco más las razones financieras que más se ocupan dentro de la empresa, ¿ya? Por ejemplo, tenemos que son la de liquidez, que la liquidez te puede dar una noción si la empresa está ocupando la plata dentro de su activo de manera eficiente y no está teniendo activo en ocio, que no está haciendo nada, o que no están perdiendo plata, por así decirlo, ¿ya? Lo de solvencia, si la empresa se está endeudando mucho o no, ¿ya? Que también sería un aspecto importante. ¿Por qué? Porque si usted les llega a una negociación y les dice, ¿sabes que no les podemos dar mucha plata porque estamos sobreendeudados? Ahí pueden saber si están realmente endeudados. Porque les pueden decir, claro, puede que la empresa esté completamente endeudada, pero a largo plazo. Que sean deudas no corrientes. Pero en el momento X, ahora, no estén tan endeudados, ¿ya? Entonces ahí se puede ver otro tipo de situación que ustedes pueden apelar, ¿ya? Lo que es la gestión, que es si la plata o los activos financieros que tiene la empresa se están gestionando de manera correcta. Y aquí cuando fallen esos activos, usualmente la cabeza más alta es el que está haciendo mal la pega, ¿ya? O que esté dentro de los planes de la empresa, ¿ya? Si bien, por ejemplo, aunque parezca un poco estúpido, por así decirlo, hay algunas veces que las empresas prefieren perder plata en ciertos periodos del año, ¿ya? Puede ser por la estacionalidad de la empresa o literalmente puede ser por un tema de inversión a largo plazo, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de Uber, ¿ya? Es una empresa multimillonaria, opera en prácticamente todo el mundo, pero ellos no son rentables desde que iniciaron Uber. Los accionistas de Uber todavía no tienen rentabilidad y siguen invirtiendo personas y le siguen metiendo plata a Uber. ¿Por qué? Porque hay una estrategia por detrás que dice, ¿saben qué? Vamos a perder plata ahora para ganar después, ¿ya? Ahora, como le había comentado, el hecho de que, por ejemplo, la confidencialidad, perdón que ando súper resfriado, puede incurrir en este tipo de ratios, ¿ya? Si ustedes le pueden sacar un poco más de información, en caso de al contador, por así decirlo, o que se le escape algo, es lo importante al momento de relacionar este tipo de ratios, ¿ya? Y hay un arma de doble filo en estos ratios, porque al momento, después más adelante se lo explico, que una empresa, usted puede ver todos los ratios de la empresa y le pueden decir una cosa totalmente distinta a la otra y usted puede decir, esta empresa está mal, porque hay ciertos rangos o ciertos ratios que se complementan entre ellos y si están razonablemente bien, la empresa está bien. Pero por ejemplo, en empresas que son que tienen mucha liquidez, por así decirlo, como las mismas empresas de liquidez o digo de retail, ellos necesitan mucha liquidez porque necesitan vender el producto constantemente. Entonces no es raro que una empresa de retail tenga mucha liquidez. Y ahí viene la comparación con la industria, ¿ya? El tema de la rentabilidad. Si la empresa está generando los recursos de manera eficiente con la plata que tienen. Porque, por ejemplo, hay empresas que con muy poco dinero hacen mucho, ¿ya? O en el caso, por ejemplo, de las salmoneras, ellos tienen un ciclo operativo muy caro para poder ganar plata, ¿ya? Y ahí tiene que ver el tema. No vamos a comparar una salmonera con una empresa de retail, ¿ya? Y los bursátiles, que si bien no van tanto en el caso como tal, como que te da una visión constantemente de la empresa en un principio, ¿ya? Ojo, en un principio, estos análisis bursátiles te ayudan a saber cómo está la industria, ¿ya? Y al momento de entender cómo negociar con alguien, necesitas saber cómo se está manejando la industria. Si la industria está bien, es un momento óptimo para pedir. Si la industria está mal, hay que tener un poco más cuidado, ¿ya? El análisis vertical y el análisis horizontal, ¿ya? Como les había comentado, si bien, por ejemplo, podemos tomar todos los estados financieros de la empresa y se empezó a sacar ratios y vamos a tener una columna llena de ratios,
¿ya? Y te van a decir algo esos ratios, te van a decir, ningún problema. Pero el problema, como le había comentado, no vamos a comparar peras con manzanas, ¿ya? No vamos a comparar empresas que vendan carne con empresas que vendan verduras. No son la misma industria, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante de acá? Es, por ejemplo, si tienen las empresas más grandes, como están en estados bursátiles, y están todos estos estados auditados dentro de lo que es la CMF, uno los puede descargar directamente, ¿ya? Uno, por ejemplo, yo estoy haciendo un análisis de 60 empresas del IPSA, ¿ya? Entonces tomo los estados financieros completos, ¿ya? Y yo tengo una cartonera de un montón de empresas que tengo, por ejemplo, un montón de ratios, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando quiero sacar los ratios y saber si mi empresa está comportándose bien en la industria, puedo sacar solamente las empresas que trabajen en la misma industria. Por ejemplo, podría ser Claro, Movistar, Entel, en el caso de telecomunicaciones. Comparo esos estados financieros y digo, ¿sabes qué? Mi empresa sí, está bien. O mi empresa está haciendo algo mal. Por ejemplo, que tenga el ratio de rentabilidad muy bajo. Entonces eso ya puede ser peligroso o incluso raro algunas veces. Por ejemplo, hasta hace un poco de tiempo estaba haciendo un análisis de la empresa SMU, ¿ya? Que es la empresa que tiene Unimar, Mayorista 10, OK Market, Telemercado y Arby, ¿ya? Claro, empecé a sacar el análisis, analicé la empresa como tal y la empresa estaba generando bien, ¿ya? Está generando utilidades, un 2,5% aprox, ¿ya? Y sí, ya está bien, 2,5 quizás no sea tanto pero en comparación a una empresa que sea muchos millones de pesos ya es mucho. Ahora, ¿cuál fue el momento que fue como un balde de agua fría? Tomé la empresa competidora, saqué los ratios financieros y Walmart sacaba un 15% de rentabilidad. ¿Ya? En ratio de rentabilidad. Entonces, como, ¿está bien la empresa? Podría decirse que está bien ese MOU porque está generando rentabilidad. ¿Está generando la rentabilidad que hacen sus competidores? No. Ahora, el problema fue que, por ejemplo, si lo hubiese comparado solamente con Walmart, entiendo que eso solamente Walmart y genera esa cantidad de rentabilidad. Ahora, ¿qué pasa? Puse Cencosud al lado, un 15% también un 15 o 11% de rentabilidad. Mi empresa todavía sigue siendo chica. Y ahora, por ejemplo, Unimar empezó a tener participación en Perú. ¿Ya? Entonces, todo ese tipo de ratios, al compararlo con otras empresas, ahí te van diciendo algo más consistentemente. ¿Ya? Si bien, por ejemplo, no les quiero meter la cantidad de números que viene esto por detrás, porque esto no es... La matemática que hay detrás es multiplicar, sumar, dividir, restar y en algunos casos elevar. No más que eso. ¿Ya? Y eso con una planilla Excel se hace. Ahora, la interpretación que va detrás de los números que te dan y tú cómo los compares en el momento es lo que realmente te va a decir algo. ¿Ya? ¿Qué debe tener una auditoría como tal? ¿Ya? Las empresas que cotizan en bolsa están todas obligadas a llevar auditoría para los stakeholders. ¿Ya? Tanto si son de primer o segundo nivel. ¿A qué me refiero con esto? Los de primer nivel son las personas más interesadas dentro de la empresa, que la empresa tenga información que usualmente son inversionistas. Ahora, los de segundo nivel serían los mismos trabajadores, pero la información está. ¿Ya? Y algunas empresas que ya llevan una cierta cantidad de tamaño más grande, la CMF los obliga a llevar la auditoría. Y esta auditoría se hace trimestralmente. Se hacen las 4 auditorías en el año, que siempre van a tener los estados consolidados de la situación financiera, que eso sería el balance general, ¿ya? El estado consolidado de resultados integrales, que es el estado de resultado, el estado de cambio de patrimonio neto consolidado. Si bien, por ejemplo, en el material que yo le envié, no le envié esa información como tal, porque hay que ser súper sincero. Yo el otro día estaba hablando con un profesor que estoy ayudando a su tesis doctoral.
el balance general, el estado de resultados y el estado de flujo efectivo lo ocupa el 80% de la empresa. ¿Ya? Y no ocupa los otros dos. Las otras dos cosas, el estado de cambio de patrimonio y las notas no lo ocupa. Prácticamente es irrelevante. ¿Ya? ¿Por qué? La verdad es que lo desconozco. Pero por ejemplo el cambio de patrimonio te dice si la empresa está reinvirtiendo la plata. ¿Ya? Si están haciendo aumentos de capital por los socios, si se liberan más acciones dentro de la bolsa para aumentar el capital de la empresa y la operación, o si los mismos socios quieren meter su misma plata para que tenga más capital la empresa. ¿Ya? Y, como le había comentado, el estado de flujo efectivo, el estado de flujo, y las notas del estado financiero consolidado intermedios. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, yo traje un estado financiero que es de la empresa CCU, para después que lo vean más o menos, pero dentro de las normas internacionales de información financiera te van desglosando muy pocas cuentas lo que es el balance general. ¿Ya? Y no te dice mucho. Ahora, las notas es lo que te dice qué hay en cada cuenta. ¿Ya? Por ejemplo, te puede decir la cuenta de propiedad, planta y equipo, ¿ya? Que son, por ejemplo, todas las propiedades que tiene la empresa como tal, edificios, terrenos como tal, aunque después también se desglosan eso. ¿Qué realmente están en esas cuentas? ¿Cuánta depreciación hay? ¿O cuánto deterioro hay dentro de las cuentas? ¿Ya? ¿Entienden el concepto de deterioro y depreciación? Deterioro es que hay una parte que te deja funcionar, y es pérdida total. La depreciación es lo que pasa con las cosas que cada vez lo vas utilizando. Por ejemplo, un vaso de agua, ¿ya? Salud. Te puede servir una cierta cantidad de veces, ¿ya? Suponte que este vaso de agua, este vaso mejor dicho, te puede servir por 10 años, ¿ya? ¿Y cuánto te costó el vaso? Suponte que lucas, ¿ya? Y todos los años se va a ir cayendo el valor de este vaso, una cierta cantidad. Eso es la depreciación como tal. Y el deterioro sería que, por ejemplo, se me cayera el vaso y se rompiera. Hay un deterioro completo del activo. ¿Ya? Entonces, ahí uno puede ver qué es lo que está pasando con las cuentas, si están por ejemplo, y no solamente con las cosas que son tangibles. Por ejemplo, las cuentas de amortización es lo que se ocupa, es el equivalente de la depreciación, pero con activos intangibles, por ejemplo, derecho de marca. ¿Ya? O el mismo hecho de, por ejemplo, el tema del leasing, que son los arrendamientos que tiene la empresa con terceros, también se pueden amortizar. Y eso después es un saldo que se ocupa para la reinversión. ¿Ya? Y aquí me detengo un poco porque es un tema que yo, por ejemplo, no lo había integrado en la presentación pasada cuando yo lo hice en Santiago, para la escuela sindical. Y después pensando, esto es por ejemplo lo que más le ayuda a la empresa, ver en qué parada está la empresa, a los trabajadores, en qué parada está la empresa, ya que son las calificadas de riesgo. ¿Ya? Las calificadas de riesgo son empresas privadas, ¿ya? Que miden la capacidad de deudas, o mejor dicho, el rendimiento de una empresa, ¿ya? Según lo que he tenido en el mercado. Son informes más o menos pequeños que muchas veces que también traen los ratios ya realizados, ¿ya? Por ejemplo, el estado de liquidez, ya vienen hechos, el de rentabilidad, solvencia, todo, ya vienen, ¿ya? Pero te da una visión más técnica de lo que está pasando en la empresa y muy detallada. Y hay muchas veces, por ejemplo, me ha topado que voy a un estado de auditoría, ¿ya? Y encuentro cierta información y voy a la calificadora de riesgo y me encuentro con otra información, ¿ya? Y muchas veces la calificadora de riesgo te trae más información que es comprendida, por ejemplo, de las memorias anuales de la empresa, del análisis razonable, del estado financiero, etc. ¿Ya? Pero esta calificadora de riesgo, ¿qué califica? ¿Ya?
Esto califican según estas letras, por así decirlo, ya, la solvencia de los bonos que tiene la empresa. ¿Ya? ¿A qué me refiero a esto? La empresa, para poder generar plata, o tener más plata para poder operar, ¿ya? ¿A qué me refiero a esto? Por ejemplo, la empresa presta deuda y después uno la paga. Funciona como un banco, por así decirlo, ¿ya? Como un préstamo. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Las empresas, dependiendo cómo están en el mercado y su situación, te dan una calificación. Por ejemplo, si es AAA, es que la empresa es muy buena, ¿ya? Y sí o sí que te van a pagar la plata. Sería como una Suiza, ¿ya? Suiza sí o sí te va a devolver la plata tarde o temprano, ¿ya? Pero por ejemplo, ¿ustedes les prestarían plata a Venezuela? ¿Ya? No. Entonces sería calificada, por ejemplo, una empresa B, ¿ya? La empresa poco más está muriéndose, ¿ya? O está muerta, mejor dicho. Para tener un poco de energía, por ejemplo, Argentina tendría que estar entre CC y triple C, ¿ya? Ahí debería estar Argentina, por el momento, ¿ya? Después puede ser peor. Y Chile, actualmente los bonos del Banco de Chile están entre un bono A y un BBB, ¿ya? Si bien, por ejemplo, una empresa que tiene una calificación A dentro de la deuda que ellos emiten, significa que la empresa tiene una muy buena salud, entonces es capaz de poder pagar, ¿ya? Que la empresa es sólida, y muchas veces los inversionistas lo ven, dicen, en esta empresa puedo invertir porque te va a dar rentabilidad y te van a pagar, ¿ya? Ahora, como ustedes pueden ocupar esta información, ustedes saben que una empresa no gasta plata por gastar, ¿ya? Una empresa va a gastar plata siempre y cuando saben que saben que si van a pagar, ¿ya? Entonces, si ustedes les dicen, hoy saben que en la empresa no podemos sustentar este tipo de cambio en el tiempo, aquí lo pueden ver, ¿ya? O lo pueden interpretar, mejor dicho, porque, por ejemplo, no es una información que sea directamente relacionada con el tema de la negociación, pero sí como una salud integral de toda la empresa. Ahora, hay algo que tienen que considerar: este tipo de información está publicada en internet, ¿ya? Se pueden encontrar, pero usualmente siempre se encuentra la calificadora de riesgo del año anterior. ¿Por qué? Porque son muy costosas de emitir, ¿ya? Son muy pocas, por ejemplo, empresas medianas la tienen. Usualmente son empresas que son muy altas, que tienen mucho capital o que transan en la bolsa, ¿ya? Porque al final los mismos stakeholders, los mismos inversionistas piden a estas empresas privadas que te hagan este tipo de calificadora de riesgo, y después con el tiempo se liberan, ¿ya? Pero ¿por qué es bueno ver este tipo de documentos? Porque al final te muestra cómo se comportó la empresa en el periodo anterior, ¿ya? Y si, por ejemplo, llegan a tener una negociación colectiva pasada que les fue muy bien y la empresa estaba dando, ¿ya? Y ahora sacan los ratios financieros, hacen la comparación con el mercado, todo el tema, y dicen, la empresa no está muy bien, ahí se ponen un poco en duda, ¿ya? Para ver qué es lo que pueden hacer, ¿ya? Siguiente, por favor. Y los extra tips, ¿ya? Ahora, en el juego de la negociación, la parte más informada es la que gana, ¿ya? O que tenga la mejor información, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si ustedes tienen la información como su conducta en mercado, ustedes, como les había comentado, pueden saber cómo le está yendo a la empresa, si está siendo rentable, si no, si tal vez, quizás, o puede llegar a ser, ¿ya? No sé si ustedes saben el tipo de tirano que es Trump en la actualidad en Estados Unidos. O sea, un tweet que manda él, déjala, me da zorra en la bolsa, ¿ya? Y es un tweet, no es más que eso. Y hay empresas que caen de una manera estrepitosa, ¿ya? Por ejemplo, en China, en enero de este año, hay empresas que perdieron el 80% de su valorización en bolsa, el 80% de lo que vale la empresa lo perdieron en una hora, ¿ya?
producto de la guerra comercial. Dimensionar cómo te dice el mercado, sabes que está comportando de esta manera, es muy heavy, ¿ya? Porque, por ejemplo, hay empresas que, dice misma Coca-Cola, por así decirlo, el precio del petróleo es súper importante, pero es garrafalmente importante. Y ahora con la guerra comercial, con lo que está sucediendo en Siria, como están viendo la posibilidad de cortar el paso de los buques que llegan para que traigan petróleo aquí a América, lo que se está haciendo es empezar a civilizar Venezuela, porque tengo la suerte de tener amigos venezolanos que me están hablando de día cómo está la situación, y dicen aquí, está a punto que lleguen los estadounidenses a civilizar lo que es Venezuela, a rescatar, y al final lo que ellos realmente quieren es quedarse con todas las reservas de petróleo que tiene Venezuela. Ya. Aunque suene crudo, y después me pueden tachar de mercenario, muchas veces me presento así, que negocio es el negocio. ¿Ya? Y para la persona que gana plata, los negocios, cada peso cuenta. ¿Ya? Dentro de estas plataformas, ustedes pueden sacar mucha información de cómo se mueve el mercado. Usualmente el mercado bursátil, cómo es información en el momento. ¿Ya? Por ejemplo, la Bolsa de Comercio de Santiago opera de lunes a viernes. ¿Ya? De entre las 8 de la mañana, 8:30, si no me equivoco, hasta como las 6 de la tarde, no me acuerdo, realmente no me acuerdo, ¿ya? Pero es el momento, ¿ya? Y si llega a pasar algo en el momento, la empresa, ustedes pueden reaccionar, por ejemplo, ver cómo se reacciona ese comportamiento de la empresa, ¿ya? Porque al final, lo que ve la empresa, usted, y lamentablemente, o por ejemplo incluso yo, que soy una persona dedicada a lo que es la contabilidad y al área de negocio, no puedo entender toda la envergadura que vean que hay en el mercado, ¿ya? Y ustedes que quizás no se especialicen tanto en esto, ¿ya? En estos temas, tampoco van a entender la cantidad de cosas que hay por detrás, ¿ya? Y no es porque los trate de desmerecer, pero la verdad es que hay muchas personas que conocen mucho más que nosotros, y incluso hay algoritmos de robots que literalmente son traders que ganan plata en la empresa, y ellos son los que ven y regulan el mercado, que hacen transacciones en centésimas de segundo para invertir o no en una empresa a través de factores netamente externos que pueden vincular a la industria, por así decirlo. ¿Ya? Por ejemplo, el mismo hecho del oro, que muchas personas están comprando oro porque en octubre de este año hay muchos especialistas que hablan sobre una nueva crisis económica a nivel mundial, ¿ya? Pero así mal, o sea, que se puede... ¿se acuerdan de la crisis Supreme? ¿La de 2007? Ya, más o menos esa envergadura, ¿ya? Y eso es terrible, o sea, una crisis que pasa solamente en Estados Unidos afectó a todo el mundo, ¿ya? Y lo curioso es por qué todas las cosas que afectan a Estados Unidos afectan a todo el mundo, porque el petróleo, que es como mueve el mundo, solamente se puede pagar en dólares. ¿Ya? No sé si saben eso. ¿Ya? Entonces, al momento de entender este tipo de situaciones, cómo afectan al mercado, a la industria en general, uno puede entender cómo están teniendo estos factores y pueden incidir en tu empresa. Si, por ejemplo, te dicen, el lunes llega aquí el diario financiero, que es el diario de Chile, que está focalizado en temas de negocio, dice que el dólar cerró el día viernes con un precio muy alto. ¿Ya? El dólar quedó para el fin de semana quedó con 780 pesos, por así decirlo. Bestia. ¿Ya? Muy alto. ¿Ya? Y tu empresa entra y es muy importante el hecho del valor del dólar, por ejemplo, sobre todo en la industria financiera, te genera mucha plata al momento de cambiarla a otra divisa. ¿Ya? Como ese precio se deprecia, por ejemplo en Argentina, con lo que pasó con las últimas elecciones que hubo, lo que pasó realmente fue que la confianza en la presidencia o en el gobierno como tal se perdió.
Entonces se depreció un 25% de lo que es la empresa en comparación al dólar, y hay que patar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si hubiera sido argentino y hubiese sabido que iba a pasar eso, hubiese cambiado todos mis soles. ¿Soles? ¿Soy bueno? Soles. Peso argentino. Eso. Lo hubiera cambiado en el momento justo antes de que pasara eso, lo cambió a dólares y después lo vuelvo a cambiar a peso argentino. Gané un montón de plata. Gané un 25% más. Quizás, por ejemplo, $1, $10, $100 no sea mucho. Pero, por ejemplo, recién en $100 son $25 más que vas a tener en comparación al peso argentino. Y eso, por ejemplo, es el famoso mercado Forex. ¿Ya? Que es así como esas personas ganan plata. Ahora, si tienes la oportunidad de descargar Yahoo Financer, ya es una aplicación gratuita, ya, lamentablemente no me pagan por este anuncio. Por ejemplo, tiene la opción que ustedes pueden hacer listas. ¿Ya? Yo, por ejemplo, cuando tengo ese trabajo de investigación o todas las cosas que ustedes hacen actualmente, tomo todas las empresas que yo considero que son relevantes y las junto en una lista. Y ahí me están mostrando las variaciones que están teniendo cada empresa, dependiendo en el día. Y si llega a llegar un tweet de Trump que deja la plata en Estados Unidos, voy a saber cómo está funcionando mi empresa, que estoy echando el ojo, cómo afectó. ¿Ya? Entonces eso sería bastante bueno al momento de negociar, porque al final, al momento de negociar, ustedes tienen que traer información que puedan utilizar al momento de poder sentarse con el contador como al frente como tal. ¿Ya? ¿Y qué es lo que necesitan? Necesitan saber si al final la empresa no les va a dar toda la información. Y lo mismo, por ejemplo, le comentaba la profesora, la empresa usualmente siempre te van a dar menos información para que tú sepas menos. ¿Ya? Y muchas veces puede ser óptimo saber menos o saber justamente qué es lo que está pasando en todo el otro contorno. ¿Ya? Si bien no hay que caer en el pensamiento de que, por ejemplo, si esta empresa le está yendo, Walmart no tiene la misma envergadura que Unimark. No le vaya a pedir lo mismo que piden los sindicalistas de Walmart a los que son sindicalistas en Unimark. Imposible, son empresas que totalmente distintas, otro nivel. ¿Ya? Por el tema de que una opera aquí en Chile y ciertas partes, y Walmart prácticamente opera por todo el mundo. ¿Ya? Tiene otro tipo de estructuras, pero por lo menos saben, tienen una noción de lo que está pasando aquí en su país. Y con eso pueden negociar. ¿Ya? Ahora, más allá de, por ejemplo, de este tema, por ejemplo, Bloomberg, que es la plataforma que las personas que están en inglés, se puede traducir, no hay ningún problema, que es como la bolsa de comercio de Santiago, pero como tienen más factores mnemotécnicos, mucho más profesional, te da mejores resultados, a mi experiencia. ¿Ya? Y eToro es la típica que te muestro en la presentación y sirve para trading. Muchas veces, por ejemplo, esta aplicación, esta no, esto es para ver el mercado, pero esta es una plataforma de trading. ¿Ya? No es necesario que gasten plata, hay cuentas demos. ¿Ya? Pero con esas mismas cuentas demos, ustedes pueden ver cómo está, compran un par de acciones en la demo, y ustedes pueden ver cómo comporta sus acciones y en el mercado, y es como realmente lo que está funcionando en la empresa. ¿Ya? Y eso sería más que nada unos tips, mantenerse informado de lo que está pasando en otras partes. Dentro de lo que es el material que le envié, hay un canal de YouTube que a mí me gusta mucho, la verdad, que habla sobre política económica, ya que es Visual Politics. Si tienen la oportunidad de verlo, Visual Politics. Visual Politics. Son unos gallos españoles que hablan sobre temas económicos de todo el mundo. ¿Ya? Usualmente son temas económicos que realmente afectan muy bestia en lo que es la industria. ¿Ya? Por ejemplo, hasta hace poco vieron un tema de por qué Japón y Chile son los países más preparados a nivel mundial en tema de sismos. ¿Ya? Y cómo esto afecta el tema de los requerimientos de las constructoras al momento de realizar algún tipo de licitación. ¿Ya? Entonces ahí pueden tener un poco más de información.
y cómo está quedando la patada con sus tweets. ¿Ya? Y eso sería más que nada. Duda, consulta, ¿me quieren sacar para afuera, cierto? Vamos. Si tienen todavía un poco de tiempo, no les quiero aburrir más. Aquí va a venir la parte monstruosa. Vamos a ver. Oigan, aquí tienen que pagar la suscripción. Díganle a la persona del dueño del... Sí, porque quedamos sin señal aquí. Quedamos muchos desconectados. Ya, un poquito más... Esto no estaba preparado, la verdad. El tema. Ya sí, esto no importa. Esto tiene pizarra. Ya. Esto, por ejemplo, este es un informe de auditoría presentado por la empresa PricewaterhouseCoopers, ya, que es una de las empresas más grandes del mundo de auditoría a CCU. ¿Ya? En un principio, lo primero que uno tiene o se encuentra es la nota del auditor, como tal, ¿ya? Que sería una opinión del estado financiero de la empresa. ¿Ya? Si son razonablemente, ¿a qué me refiero razonablemente? Uno, por ejemplo, como les había comentado, es muy distinto, por ejemplo, la contabilidad tributaria que la contabilidad financiera. ¿Ya? La contabilidad tributaria se hace primero y la financiera se hace después. Y la financiera es la que se audita. ¿Ya? Y aquí te dan un porcentaje. Imaginen tratar de auditar una empresa tan grande como CCU y tener todos los ratios bien. Te digan, ¿sabes qué? En esta cuenta de efectivo sí está esa cantidad de efectivo. Entonces se maneja por ratios de razonabilidad. Si esa cuenta dice razonablemente cuánta plata tiene. ¿Ya? Y ahí va, por ejemplo, lo que es la opinión del auditor como tal. Si la empresa tiene una opinión afirmativa por lo que la empresa, una opinión adversa o no emite opinión. La opinión adversa es que, por ejemplo, el auditor no está conforme con la auditoría y si no emite opinión ya es terrible. ¿Ya? Después, por ejemplo, tenemos el estado resultado, que lamentablemente no puedo verlo. Que el estado resultado, como lo había comentado, que ahí tiene, por ejemplo, las cuentas cada uno. Y son muy pocas cuentas si uno se pone a pensar. Pero de esa misma cuenta, por ejemplo, el mismo hecho, el método como tal, que le había comentado a la empresa, si por ejemplo Jumbito, ellos están ganando plata y nosotros que somos Jumbo S.A. y nosotros estamos teniendo pérdida dentro de una cuenta en activo que se llama inversión en empresas relacionadas. Ahí se puede ver, por ejemplo, la empresa matriz que controla el tal, dónde están tirando las pérdidas. ¿Ya? Y esto se pueden sacar con ratios un poco más complicados, porque ahí tienes que meter factores de macroeconomía, microeconomía, sociología y no sé qué otra cosa. ¿Ya? Aparte de estos, que estoy estudiando una tesis doctoral, entonces también lo tengo bastante en consideración. Y ahí sí uno puede ver el resto de las notas, por ejemplo, y aquí uno se encuentra lo que son las notas como tal, el desglose que tiene la cuenta, qué es lo que te dicen, qué parte están perdiendo plata, cuál es la opinión del auditor. ¿Ya? Siempre importante, la auditoría se hace una empresa externa. ¿Ya? Si hace la auditoría la misma empresa, desconfíen totalmente. Ya, corran. Una consulta. En la empresa donde yo trabajo, que es el Hospital del Niño, como dije antes, se hace una auditoría constantemente. La verdad es que últimamente, desde que está esta nueva gerencia, que lleva como 3 o 4 años, han habido, si mal no recuerdo, 3 gerentes que han pasado que se han ido. O sea, 3 contadores, digamos. Porque me da la impresión que la gerencia tiene influencia sobre la auditoría que se supone que es externa, porque no quieren hacer las cosas a la pinta de ellos.
Entonces, no sé cuánto uno puede saber si realmente esa auditoría es externa o está coludida con la empresa. Miren, si bien, por ejemplo, en un principio todos los auditores trabajamos en buena fe, ¿ya? Lamentablemente. Ahora, lo curioso es que, por ejemplo, si se habían ido 3 contadores, debe haber algo raro. Porque eso es imposible, o sea, de partida un contador lamentablemente no te pagan mal. ¿Ya? Soy súper sincero. ¿Ya? Pero, si es así, sí. Y hay que diferenciar, por ejemplo, está la auditoría de estados financieros, que esa es la auditoría, por ejemplo, la que te sale el CMF, que te muestran, por ejemplo, los balances y todo el tema, y la auditoría de procesos. ¿Ya? La única persona que está facultada para hacer auditoría como tal es el contador auditor. ¿Ya? Hay que ver esa diferenciación, si es una auditoría de procesos o una auditoría de estado financiero. Ahora, si es auditoría interna, de igual manera tiene que ser un contador que sea externo a la empresa. ¿Ya? Y tiene un poco más de poder ver toda la empresa un poco más detallada, ¿ya? En comparación a una auditoría externa. Ahora, si uno primero, por ejemplo, el auditor te tiene que decir de qué empresa auditora viene. Pero uno puede tener acceso a eso porque, por ejemplo, sin ir más lejos, hoy día en la hora de colación mía, yo vi unas personas extrañas haciendo la colación en el casino y me senté al lado de ellos nomás. Y les dije, oye, me dije, disculpa, ¿de dónde vienen ustedes? Porque no los había visto antes. Entonces me dijo, no, nosotros somos de la empresa que estamos haciendo la auditoría. Ah, y dije, ¿son contadores auditores? Sí, me dijo. Ya, lo que pasa es que igual, me dije yo, aquí es como raro que hay 3 contadores que ya han renunciado y el último que estaba lleva más tiempo que los otros que se fueron. Entonces me dijo, sí, lo que pasa es que igual nosotros esta es la segunda vez que venimos y la vez anterior el otro no aguantó y dijo yo renuncio y después presentó una licencia y después dijo renuncio y no fue más. Entonces, algo raro hay porque si la empresa igual se supone que es externa, ellos dijeron que eran externos y están por 2 semanas ahora allá en el hospital haciendo este asunto, no, ¿cómo yo como sindicalizado puedo saber si realmente esa empresa es externa? Buscarla en el CMF. Todas las empresas que están facultadas para hacer auditoría salen en el CMF. ¿Ya? Y lamentablemente, por ejemplo, el mismo hecho, el auditor a ser externo como tal tiene que tener una carta de compromiso con la empresa. ¿Ya? Y todos los auditores debemos actuar en buena fe. ¿Ya? Lamentablemente han habido casos que hay empresas auditoras, por ejemplo el caso de la Polar o el del caso Enron, que las mismas auditoras son las que te un poco te ayudan a ocultar todo lo que está haciendo la empresa como tal. ¿Ya? Ahora, si es interno de la empresa, quizás por ejemplo tendría que, si tienen la oportunidad, acercarse a los mismos contadores que estuvieron anteriormente y hacerle una entrevista. Oye, ¿qué te pasó? Es que como si no tenemos idea dónde están. Entonces, ahí puede ser el problema es que como tú hablabas delante de la confidencialidad, nosotros no tenemos acceso a muchas cuentas del hospital porque como ellos se hacen llamar fundación, entonces nosotros no podemos acceder, digamos, a las ganancias de la empresa ni a ninguna de esas cosas. De hecho, ellos cambiaron el sistema que tenemos de computacional, cuando ellos llegaron como gerencia, cambiaron el sistema computacional. Antes nosotros podíamos acceder a, por ejemplo, como laboratorio, que es donde yo trabajo, una vez nos pusimos a sacar la cuenta de cuánto más o menos entraba en un día, en el puro laboratorio. Entonces nosotros dijimos, pero a estos gallos no les va mal. Entonces, cuando entró esta gerencia, digamos, borró todo eso, trajo un sistema computacional totalmente diferente al que solamente ellos tienen acceso. Por ejemplo, en este tema, ya es un caso bastante particular porque al final el cambio de software de ERP, ese software de administración de empresa, como tal, Enterprise, bla bla bla, ya. Y uno puede, por ejemplo, como empleador, tener una visión como tal. Por ejemplo, tú en el caso, por ejemplo, tú ves todo lo que es el laboratorio y tú puedes decir, ¿sabes qué? Se está ganando bien en esa área, ¿ya? Pero en la empresa es un conjunto de áreas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no es raro que, por ejemplo, algunas áreas de una empresa pierdan plata para poder sostener a otra,
¿ya? Porque, por ejemplo, una empresa de innovación, de tecnología, por ejemplo, el caso de la empresa IBM. IBM constantemente, todo lo que es, son las empresas que a nivel mundial que tienen mayor cantidad de patentes, pero constantemente en temas de investigación están perdiendo plata. Constantemente. Y no recuperan en mucho tiempo más. ¿Ya? Entonces, hay otras partes que le están financiando el tema de la investigación. Ahora, por ejemplo, ver este tema de cómo se está gestionando, lamentablemente si pasó eso, como pasó eso en tu empresa, se está un poco ocultando la información, es inevitable, ¿ya? La empresa está haciendo eso. Pero, el mismo hecho que, por ejemplo, con la poca información que tú puedes tener, puedes sacar los ratios, ¿ya? Y algunos ratios, por ejemplo, hablan entre sí. Sí, hace rato que tú hablas de los ratios, Sí. pero no entiendo qué son los ratios. Mira, los ratios son, por ejemplo, son la proporción que tiene una duda en relación a otra. Te va a decir algo. Por ejemplo, yo puedo tomar todos los activos corrientes, los activos de corto plazo, que suponen corto plazo, y tú los divides por los activos de corto plazo. ¿Ya? Entonces, esos te van a dar un número. ¿Ya? Si es menos de 1, es que la empresa está muy mal. ¿No? La empresa está a punto de quebrar. ¿Ya? Si tiene entre 1 a 5, la empresa está relativamente bien. Y si tiene más de 5, está perdiendo plata. ¿Ya? Porque no está ocupando la cantidad de plata que tiene. Dentro del material viene un poco más especificado. ¿Ya? ¿Ya? Porque ahí, por ejemplo, descarga ahí los estados financieros, lo saca los ratios y más o menos vas entendiendo el tema. ¿Ya? Dígame. ¿Quieres saber qué es el EBITDA? Son los ingresos antes de amortizaciones, depreciación, impuestos e intereses. ¿Ya? Es un impuesto que el estado resultado, tú tomas lo que es los ingresos operacionales menos los costos operacionales y te va a dar el EBITDA. ¿Ya? Ya. Quería agradecerles por su tiempo. Ya más que nada, no sé si quieren dar una palabra, ¿no? Sí, agradecer su asistencia, que bueno que estuvieran acá, que compartimos ideas, así que nos espera un rico coffee break afuera, hecho por nosotros mismos, bien artesanal, y lo esperamos para la próxima clase. Vamos a tener técnicas de negociación con la profesora Marcela Lerroa, para que venga.